En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 2 de febrero de 2026. Se empiezan a despejar incógnitas en relación a todas las tramas que tenemos y llevamos contándoles desde hace ya demasiado tiempo sobre la mafia que nos gobierna. Las saunas del suegro de Sánchez, iremos con eso ahora porque hoy ha estado Antonio Hernando y Santos Cerdán hablando del asunto, y también la fortuna de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa gran pregunta que todo el mundo sospechaba, ¿de dónde podía haber obtenido esa fortuna? Pues bien, el diario El Mundo, en exclusiva, Esteban Urecieta, publicaba que José Luis Rodríguez Zapatero percibió al menos 450.000 euros del asesor de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, en concepto de consultorías globales. 450.000 euros en 6 años. Ya saben que Julio Martínez es el tipo con el que se fotografió. En este caso, no sabemos cómo, lo publicó en Trambasaguas en El Debate. Salió esa foto de Zapatero con este tipo horas antes de su detención. De su detención por el caso Plus Ultra. Una detención que vino de la mano no de la UCO, sino de la UDEF, que dijo, este caso, nosotros. ¿Y la UDEF? ¿Por qué? Pues esto, como hemos contado aquí también, se debe a limitar los daños. ¿Que esto va a salvar a Zapatero? Pues con lo que vamos conociendo, la verdad es que no. Lo tiene complicado. Algunos decían, bueno, pero es que se ha archivado la querella por narcotráfico en la Audiencia Nacional. Sí, pero eso, ya les digo, no tiene nada que ver. Esto va lento, pero va. Por mucho que quieran hacer control de daños, pues, como digo, la información que publica el diario El Mundo, pues es llamativa. 450.000 euros que, según el expresidente del gobierno, ha estado cobrando una media de 75.000 euros brutos anuales de la sociedad Análisis Relevante, que es propiedad del empresario detenido. Ya saben, en una operación por blanqueo de capitales y que estaba relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por el gobierno, es decir, por nosotros, por valor de 53 millones de euros. Zapatero ha percibido estos fondos de manera directa, sin ningún tipo de sociedad interpuesta, y los ha venido comunicando a Hacienda en sus declaraciones de IRPF. El diario El Mundo se ha puesto en contacto con el exsecretario general de la PSOE, que ha confirmado la información con Zapatero y ha reiterado que estas operaciones responden al trabajo de consultoría. Entonces uno se tiene que chupar el dedo y decir, vale. O sea, Plus Ultra no tiene nada que ver con que al menos, Zapatero haya cobrado 450.000 euros por asesoría a una empresa de un amigo suyo recién detenido en una operación por blanqueo de capitales. Igual que la cuestión de las hijas. No, nosotros dedicamos al marketing aquí, con la empresa y tal. Luego lo han eliminado todo. Pero afortunadamente en la era digital, pues el rastro se mantiene. Hay que tener en cuenta que Análisis Relevante, la verdad es que poniendo nombres, es una cosa increíble. Soluciones de gestión, Análisis Relevante, ya huele a fraude, ya huele a estafa. Que era administrada por Julio Martínez, el amigo de Zapatero, suponen al menos el 45% de los ingresos totales de esta sociedad. Esto es lo que publica El Mundo. Ese es el porcentaje, como mínimo, según ha podido comprobar el diario El Mundo, en las limitadas cuentas depositadas por esta empresa en el registro mercantil. Análisis Relevante se encuentra actualmente en situación de cierre registral, es decir, en la lista negra del registro mercantil por incumplimiento de sus obligaciones al no haber depositado aún sus cuentas del año 2024. Tampoco las de 2025. Por eso, como decimos, como mínimo. No obstante, en el resto de cuentas, esta empresa asegura haber obtenido unos ingresos totales de 650.522 euros desde su fundación en febrero del año 2020. Se trata de la cifra conseguida en 4 ejercicios de 2020 a 2023. El grueso de esa cifra no lo dedicó a gastos de personal, puesto que no tiene empleados, la empresa de Martínez, sino a otros gastos de explotación. Se trata de la partida contable que suele encerrar pagos a terceros o subcontrataciones. Si se toman solo
solo los más de 550.000 euros dedicados por Martínez a esta partida, Zapatero copa el 55%. Bueno, pues a ver, ya como digo, no tenemos las cuentas de 2024, tampoco presentados de 2025. Lo que sabemos es que, como mínimo, 450.000 euros ha estado cobrando Zapatero de la empresa de su amiguito, que, o qué casualidad, salió esa fotografía, publicó entre ambas aguas en exclusiva en El Debate, habían quedado en El Pardo, se fueron a una zona restringida, que usted no puede entrar porque pertenece al patrimonio nacional, y estos pues pasaron ahí. Decían que no, esto lo hacemos habitualmente, quedamos a hacer footing. Pues lo típico, somos deportistas. A las horas detienen a este tipo. Las hijas borrando el rastro. Y a Zapatero le salva, como hemos contado aquí, que entra a la UDEF, que ese es el problema. Pues si llega a ser la Guardia Civil, ya estaría detenido. Es que Zapatero tendría ya que estar detenido. Pero como digo, empezamos a conocer el origen de la fortuna de Zapatero. Y ya les adelanto que nos estamos quedando muy cortos. Pero hasta que no se tenga constancia y se pueda decir, pues en fin, las sospechas, pues no dejan de ser sospechas. Aunque las piezas ya empiezan a encajar. En relación al caso de la fontanera, Santos Cerdán, las saunas del suegro del presidente del gobierno, que quién sabe, quizá financiaron la campaña, las primarias de Pedro Sánchez, ya saben, su mujer. Ay, uy, la prostitución, qué horror. Pues bueno, qué horror, pero era la contable de los prostíbulos, que lo llamamos saunas, porque es así como, digamos, se publicitan, pero son prostíbulos. Bueno, pues Antonio Hernando ha confirmado este lunes ante el juez de las cloacas del PSOE que participó en una de las 2 reuniones que mantuvo Leire Díez en Ferraz y que durante la misma se abordaron las informaciones sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Hay que recordar que nos decían que Leire está quien es, hinchaurrondo, la que mejores servicios presta, las cosas como son. Salió diciendo, hay una foto, de esta tipa en la sede de Ferraz, pero que se la puede hacer cualquier ciudadano corriente. Cualquier militante de base, muy entregada a la PSOE, que va ahí como una peregrinación a la Meca, ¿no? Venga, vamos, aquí a Ferraz a hacernos la foto. Esto es lo que nos querían contar. Claro, ¿qué pasa? Que luego no fue una foto, fueron tropocientas fotos. Y es que luego los vínculos de Leire eran mucho más de lo que imaginábamos. El caso de Antonio Hernando, hay que recordar que este tipo es el que lidera la operación para derrocar a Pedro Sánchez cuando no se quería ir como secretario general. Ya saben que intentó falsear el resultado, lo pillaron, dijeron, pero hombre, ¿qué haces aquí con una urna detrás de una cortina metiendo papeletas? Claro, luego con los mensajes de la UCO, pues es que esto lo llevaban haciendo desde el principio. Salió Sánchez en su momento diciendo, a ver, fueron 2 votos, que sepamos. Yo gané por más. Como diciendo, sí, es verdad. Nosotros, estafas todas, pero me gané por más. Lo hemos normalizado. Esto es lo que tenemos, en el gobierno. Poco nos pasa. Bueno, pues Antonio Hernando fue el que lideró esa operación para echar a patadas a Pedro Sánchez. Luego, pues ya vino la tournée del Peugeot y otra vez volvió a ser secretario general. Claro, teniendo en cuenta cómo trata Pedro Sánchez a sus enemigos, a aquellos que los va quemando por ahí, ahora iremos con Pilar Alegría, elecciones en Aragón, este domingo haremos aquí un especial para seguir ese resultado, va a ser un batacazo, según las encuestas, que ahora repasaremos con Juan Andrés Rubert, pues espectacular lo de la PSOE. A María Jesús Montero, la manda Andalucía, va quemando a todo el mundo para él salvarse. Llama poderosamente la atención que el caso de Antonio Hernando, fundador de Acento, que también iremos con Acento ahora, Alfonso Alonso ahí metido y el Partido Popular todavía no lo ha echado, en fin, cosas incomprensibles. Este tipo ahora es secretario de Estado de Telecomunicaciones. Dice, hombre, pero ¿cómo va a recompensar Pedro Sánchez a un tipo que lo traicionó y que cuando vio que esto no iba bien, fue el que dijo, yo lo he hecho, y el que lideró esa abstención para que Rajoy fuese presidente del gobierno? Pues 1 más 1, 2.
¿Qué tendrá Antonio Hernando de esas grabaciones de las saunas para que Pedro Sánchez diga, venga, va, aquí, yo te protejo, yo te pago un sueldo? ¿Qué sabrá para que Sánchez tenga que tragar con eso? Pero así está de aspecto Pedro Sánchez, claro, ¿cómo no va a estarlo? Pero es que a todo eso hay que sumar que también ha estado Santos Cerdán ante el juez Arturo Zamarriego, que ha reconocido, en sede judicial, 2 reuniones con la fontanera de la PSOE, Leire Díez. Pero es que también ha reconocido que al menos una de esas reuniones, ¿sobre qué iba el asunto? Pues sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Sobre qué tenemos grabado sobre las saunas del presidente del gobierno, de su suegro. ¿Qué hay? ¿Qué material hay? Porque a eso se dedicaba la fontanera, a saber qué es lo que había. También hay que recordar que Óscar López, que ya saben que el Sánchez, de nuevo, lo ha enviado a la Comunidad de Madrid para que se queme. Este tipo se reunió con Villarejo para también preguntarle por lo mismo, cuando estaba la disputa en las primarias de la PSOE. Oye, ¿qué tenemos de las saunas? Sánchez, cuando se enteró, dijo, no te preocupes, Óscar, te voy a premiar. Venga, va, vas como candidato por la PSOE en la Comunidad de Madrid, que es tercera fuerza. Y ya veremos en las próximas. Pues claro, Óscar López, pues ustedes lo han visto. En fin, el hombre, mire que tiene estructura, pero en materia gris, pues poquísima. Como es tonto, pues a este sí que se lo carga. Ahora, Antonio Hernando, tonto no es. Y lo tiene como secretario de Estado. ¿Qué tendrá Antonio Hernando? ¿Qué habrá en esas grabaciones para que Sánchez tenga que tragar todas las noches, furioso? Tendrá bruxismo a unos niveles extremos, diciendo Antonio, ahí si pudiera, pero como no puedes porque vete a saber qué tienes, pues ahí lo mantienes. Óscar López, como es tonto, no conseguiría nada, dijo, pues venga, tú a la Comunidad de Madrid por traidor. Pues empieza también a sonar la cuestión que, como digo, lo relevante es, ¿financió el suegro de Pedro Sánchez con el dinero de la prostitución su campaña? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Pedro? ¿Quién sabe? Pronto lo sabremos. Y con toda esta situación hay elecciones en Aragón. Elecciones que presumiblemente va a ganar el Partido Popular, que más o menos parece que se va a mantener, y la PSOE, que lucha por no sacar el peor resultado histórico como consiguió en Extremadura. La verdad es que tiene mérito, no es fácil. Pusieron a Miguel Ángel Gallardo. Y aquí, pues bueno, han puesto a Pira Alegría, que tampoco se crean ustedes que es mucho más. Entonces, en un mitin le contaba a sus votantes, la cuestión de la condonación de la deuda, porque ya saben que esto, pues a ver cómo lo vendes. Sí, en Cataluña muy bien, pero a ver cómo vendes en el resto de España, que lo que significa es, lo que tenían que pagar ellos, lo vas a pagar tú, a ver cómo explicas esto. Bueno, pues Pilar Alegría daba una explicación delirante. Bueno, lo de la condonación de la deuda me lo vais a perdonar, porque a mí, al principio, yo decía, esto de la condonación de la deuda, para que lo entendamos todos. ¿Esto qué significa? Digo, pues esto significa, yo como todos los que estáis aquí, me imagino que tenemos una hipoteca con alguna entidad financiera. Bueno, pues yo voy, me quedan pagar 100.000 euros. Imaginaros que vas y dices, mira, pues en vez de 100.000, te lo voy a dejar en 80.000. Y yo digo, no. ¿Pero cómo que no? ¿Pero por qué? Pues mira, te digo que no, porque me caes mal tú, que me lo estás ofreciendo y además se lo estás ofreciendo a mi vecino. Con lo cual, por esa sencilla razón, digo que no a la condonación de la deuda, que es lo que ha dicho Jorge Azcón desde el primer momento. Ovación cerrada para Pilar Alegría. ¿Qué quieren que les diga? Que se supone que yo ahora tengo que analizar, ¿no? Pues, nuestro trabajo, explicar esto. Y en realidad solo hay una explicación. Pero claro, me dice, bueno, pero esto será... No, hay una. Hay un libro que se publicó a principios de los años 2000 que se llama El cociente intelectual y la riqueza de las naciones. Su tesis tampoco es nada del otro mundo. Es que ya saben que hoy en día todo es políticamente
incorrecto, y entonces pues este libro es complicadísimo de conseguir. Básicamente la tesis es que sí, que está muy bien, muchos factores que determinan la riqueza de las naciones, pero también el cociente intelectual de su población, claro. Y dices, coño, pues sí, la verdad es que este factor influye. Es decir, si la población es deficiente mental, es complicado que esa nación pueda progresar económicamente, etcétera, etcétera. No es el único factor, pero sin duda es relevante. Y es cierto que en la mayoría de análisis nunca se habla de este asunto. Bueno, pues este libro viene a decir eso. Ya ven ustedes, qué tesis más loca. Y a ver, los países pobres, ¿cuál es el cociente intelectual? Hombre, pues coño, es que así es difícil. Y todos, ay, no, hombre, no, esto no se puede decir. Bueno, será polémico lo que ustedes consideren oportuno, pero sin duda es un factor determinante. Claro, como estos estudios ya no se hacen, pues como digo, no se puede ofender, pues una de las cosas buenas que tiene la democracia, que alguna tiene, es que si uno observa cuáles son las proclamas que lanzan los políticos, uno más o menos nos sirve como medidor de decir, bueno, ¿hasta qué punto esta sociedad es medio boba? Entonces, el ejemplo de Pilar Alegría es perfecto. Y es que te está contando que esa deuda, usted debe 100, va a pagar 80. Todos los que deben 100 van a pagar 80. ¿Y la diferencia? La diferencia, nadie. Se evapora. Es lo que explica Pilar Alegría a los asistentes del meeting. Y ahí estaba Sánchez aplaudiendo, claro. Claro, una persona, supongamos, que dice, mira, yo no tengo ni idea de política, a mí esto es que me aburre soberanamente, no sé ni quién es Pedro Sánchez, no sé ni quién es Pilar Alegría, no sé ni quién es el rey de España, no tengo ni idea de nada. Pero le vienen y le dicen esto. Dice, oye, debes ir al banco, no te preocupes que solo vas a pagar 80. Una persona con un cociente intelectual promedio diría, hombre, a ver, un momento. Algo falla, ¿no? Simplemente haciendo uso de la lógica, con un mínimo de capacidad de razonar, y esto me huele mal. Se preguntaría, ¿por qué? ¿Cómo que solo voy a pagar 80? ¿Qué pasa aquí? Simplemente a través del sentido común sabría que le están mintiendo, claro. Incluso se sentiría ofendido. Pero ¿cómo me insultas de esta manera tan burda? ¿Te crees que soy idiota? Pero luego están los votantes de la PSOE, que dicen, coño, qué buena suerte. Si es que mi PSOE nunca me falla. Esto no lo va a pagar nadie. Y cree que el resto, los que dicen, hombre, esto es una estafa, son medio tontos. Y ellos piensan que han tenido una suerte tremenda. Pues es así como se puede explicar. Como digo, como ya no se hacen esos estudios, algunos se ha hecho. Es decir, ¿no? El cociente intelectual, sobre todo en los países europeos, está bajando. Pues y tanto, claro. Porque a ver cómo explica sino esto. Pues Pilar se pone ahí y se lo cuenta a sus votantes, que lejos de abuchearla y lanzarle tomates, la aplauden. Y dice, ay. Que esto es de la ultraderecha. Qué tontitos son. Que quieren pagar lo que deben. Cuando está claro que esto se va a evaporar. Tremendo. La campaña de Pilar Alegría ha sido una cosa, bueno, y queda esta semana, no se crean que siempre la PSOE es capaz de superarse. Y luego estaba Feijóo, que llegaba hoy al Senado, porque ya saben, al Congreso de los Diputados. Estas comisiones que hacen, pues están con lo de la riada, ¿no? Porque están intentando decir, Óscar Puente es buenísimo, y Mazón es un genocida. No, pues el nivel que quieren que les diga. Entonces, bueno, Feijóo se enfrentaba a Gabriel Rufián y le decía lo siguiente. Pero usted es muy cobarde, ¿no? Con los responsables del gobierno central. No le he visto yo críticas, al contrario, ¿no? Usted se rasgó las vestiduras por una víctima en Barcelona, yo también, pero usted dijo que lo de Andalucía, esas 45 de Andalucía, hombre, tampoco... No mienta. Usted, usted pide la dimisión del ministro Puente cuando se produce el accidente de Rodalíes, pero no lo había pedido antes cuando se producen las muertes en Córdoba. Eso es mentira. Sí, señoría, eso es verdad. Y tanto que es verdad. De hecho, a Rufián lo que le preocupaba era precisamente eso, claro. Porque cobarde sí que es. De hecho, a Cataluña no va porque lo insultan. Entonces, pues está aquí en Madrid, con su peinado este que se ha hecho de las SS, tan grotesco.
porque no dijo ni mu. De las víctimas de Adamou dijo, bueno, es que esto, estas cosas ya saben. Pero claro, en cercanías, que ahí sí que pierden votos, entonces dijo, no, esto, Óscar, vamos a mirarlo, pero no te enfades, ¿eh? Porque claro, este tipo lo que aspira es a integrarse en una lista del Frente Popular y ya está, y vivir aquí en Madrid, por supuesto. Pero como este país, hablamos del cociente intelectual, hay gente que dice, a mí me cae bien Rufián, qué simpático, qué gracioso. Pues a mí un tipo que lo que pretende es que yo tenga que sacar el pasaporte para ir a Barcelona, hombre, bien no me cae. Pero es que si además sumamos que lo que estaba haciendo Rufián el día de la riada, no el día después, que es aún peor, que cuando ya se sabía lo que había sucedido, ya se sabía la magnitud de la tragedia, mientras los cadáveres flotaban, estaba votando a favor del asalto a Radio Televisión Española. Ese es Gabriel Rufián. ¿Ve qué tan gracioso? Pues hombre, ¿yo qué quieren que les diga? Prefiero que sea menos gracioso. Y que no sea un psicópata, porque hay que actuar como un psicópata para que mientras se están ahogando todavía personas en Valencia, tú estés preocupado del asalto a Radio Televisión Española. Pero como la oposición pues no se entera de nada, pues no lo recuerdan. Pero tendría que estar 24/7. Rufián, pero tú, Rufián, ¿con qué justicia heredó el apellido? Bueno, pues Rufián entonces se ponía nervioso porque Feijóo la verdad es que lo ha vapuleado y pues ya iba con usted es culpable también porque Mazón genocida. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año que no estaba donde tenía que estar y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Y usted lo está comparando con un descarrilamiento, seguramente fruto de que una subcontrata no ha hecho bien su trabajo. La culpa es de la subcontrata. Seguramente, tampoco, no lo sabemos. A lo mejor es de Irio o a lo mejor, sí, ha sido una conspiración judeo-masónica liderada por la ultraderecha, un sabotaje, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero es que Feijóo tiene razón. Rufián es un cobarde, es un miserable, es un lacayo de la PSOE. Y es que este tipo dice, no, yo aquí, por favor, de fiesta, tal, fenomenal. Y es que lo tratan mejor aquí en Madrid que en Cataluña, que no puede andar por la calle. Pues ya lo tienen calado, claro. 18 meses, ¿se acuerdan? Que dijo, yo en 18 meses me iré. Ya. También Feijóo respondía a eso, que además venía con el trabajo bien preparado. Encubrir al señor Mazón. He dicho desde el primer instante que nadie ha estado a la altura de las circunstancias. Y he dicho desde el primer instante que esto era una emergencia nacional. Y le he dicho al señor Mazón, en público y en privado, que se equivocó gravemente por no pedir la emergencia nacional. Pero sobre todo, se equivocó gravemente por confiar en el presidente del gobierno de España que le iba a ayudar en la gestión de la Dana. Y lo que hizo es hacer una manifestación. Pues tiene razón. De hecho, los mensajes que se publicaron, pues ya saben que dijeron, a ver, los mensajes que mandó usted con Mazón. Entonces pensaban, ya está, seguro que aquí Feijóo. Y no, lo dejaban perfecto. Una persona normal, más allá de que uno no esté de acuerdo políticamente. Y decir, hombre, pues una persona cuando pasa una tragedia, los mensajes que mandaba Mazón era, oye, lo que necesites, puedo ir, ten cuidado con esto, no te fíes de estos. Que Mazón, como es bobo, pues, cociente intelectual estaría en la lista. Baja mucho el promedio con Mazón. Pues sí. Acabó con su dimisión. Y el gobierno central, pues sin ningún tipo de responsabilidad. Es más, ahora sale Rufián a dar lecciones. Y luego también el brazo político de la banda terrorista, Óscar Matute, que se ponía a dar explicaciones a Alberto Núñez Feijóo. Yo no tengo por qué callarme cuando le escucho a usted hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de ilícito. Pero comprenderá usted que yo tengo derecho a poder hablar o no.
Lo hace siempre que puede, pero en esta comisión ciñase al tema. No, como me piden a mí. Es que usted me está preguntando. No, yo le estoy hablando de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto? Presidenta. Efectivamente. ¿Cómo es posible que los que votaban el asalto a la televisión española den lecciones de moral? ¿Cómo es posible que acusen a Feijóo, que me dan ustedes qué responsabilidad tenía, de acabar con vidas humanas los que apretaban el gatillo? Y acabaron con cientos de personas inocentes y destrozaron la vida de miles de personas, que son los socios del gobierno. Feijóo hoy ha tratado como se merece a la mafia criminal que nos gobierna. El problema es que a veces se olvida y se cree que existe la PSOE buena. Decía que yo tengo derecho a hablar. Conviene que no olvide que si por ellos fueran, no lo tendría. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a nuestro querido Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues aquí, viendo la Españita que nos están dejando y bueno, también celebrando que empecemos a conocer el origen de la fortuna de ZP. Sí, poco a poco. Además, da la sensación de que a cada semana que pasa se va publicando una información distinta que aporta pues una novedad más en todo ese entorno siniestro, oscuro, de callejones estrechos de José Luis Rodríguez Zapatero, Sí. del presidente, uno de los más nefastos que hemos tenido. 500.000, ya sabemos, prácticamente 450.000 euros, ¿de dónde ha salido? Nos falta pues saber el resto. Pues eso, que nos va a quedar cortísimos, ya lo adelantamos. Bueno, seguro que se acaba descubriendo mucho más, pero de momento esas informaciones además que publicaba el diario El Mundo, en fin, dan a entender pues todo el patrimonio, toda la fortuna que ha amasado Zapatero con nuestro dinero. Sí, porque Con nuestro dinero. Sí, no, yo era consultor. Esto es como cuando la mafia hace un restaurante y entonces dice, no, esto he vendido copas, me las han pagado en efectivo. ¿Cuántas? Pues las que yo quiera. La Pues esto es típica lo mismo. tapadera. Sí. A ver, concepto, consultoría. Y ya está. Pues Labores vale. de asesoría que dice, Sí. o de consultoría que ha dicho, Sí. que ha dicho Zapatero. Pues bueno, claro, sí, con eso. Pero- Es la mitad más o menos, ¿no? El 50% El de lo que 45% percibía. Esa empresa tan estupenda de su amigo ya detenido, Julio Martínez, se lo llevaba ZP. Es que los nombres son tremendos, ¿eh? Soluciones de gestión, análisis relevante. Es que claro, uno ya con esos nombres se hace una idea de que no aportan absolutamente nada. Que algo raro hay. Sí, es como Begoña Gómez, te voy a dar un curso. ¿Cómo se llama? Y ya lo escuchas y dices, me vas a estafar. Y uno, pues, acierta. Claro, sí, no hace falta ni leer la descripción, uno ya sabe que se la están colando. Exacto. Renfe, que no nos olvidamos de la situación de la red ferroviaria, porque claro, mientras nos roban y tal, Claro. pues seguimos con ese caos. En este caso, la línea Madrid-Barcelona. Sí, ni nos olvidamos ni hay que olvidarse, porque Renfe ha suspendido en las últimas horas sus 3 últimos servicios de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras una solicitud de Adif. El gestor ferroviario ha pedido a las 3 operadoras, la propia Renfe, además de Irio y Wigo, que eliminen estas frecuencias. Quiere disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento de las vías por la noche, después de los incidentes sobre los que han ido avisando en los últimos días los maquinistas. Nosotros mismos escuchamos a uno de ellos en este programa. Así lo han comunicado fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria y tras modificar sus horarios, pues Renfe ha llevado a cabo reubicaciones automáticas para los viajeros afectados por esta medida. Los trenes utilizados para estos movimientos de viajeros han circulado en doble composición, es decir, 2 AVEs unidos con el fin de asegurar la disponibilidad de las plazas. Y por cierto, Jano, esta noticia es muy interesante, es un dato muy relevante porque Bruselas concedió más de 111 millones al gobierno en 2004 para cambiar raíles y traviesas al ver obsoleta la línea Madrid-Sevilla. ¿En qué año? 2024. Qué barbaridad. Hace un par de años. Obsoleta, ¿eh? Desde luego no es una palabra que invite a la tranquilidad, y es más que nada, sobre todo en una vía de tren, la más antigua en este caso de la alta velocidad, que era la de Madrid-Sevilla, sí. Pues sí. Pues así estamos. Pero
Hay que seguir con el tema porque poco a poco van desplazando el asunto de los principales titulares en los medios de comunicación, sobre todo los satélites sanchistas, y se está olvidando. O sea, hoy la noticia principal era todo lo de la riada de Valencia, esa comisión de investigación. Sí, que había sido Feijóo, conjuntamente con Mazón. Claro, lo orquestaron los que todos, sí. planearon todo este asunto. Feijóo ha estado muy bien. Pues mira, por primera vez, ya que siempre estamos machacando a la oposición tibia especial del Partido Popular, pues hoy ha estado muy contundente. Y al final le ha pintado la cara a un populista como Gabriel Rufián. Sí, que es el más despreciable. Que lo que ha dicho es que si hubiera sido yo el presidente del gobierno, usted me hubiera traído un trozo de vía a la comisión para hacer su show habitual de TikTok ahí en el Congreso de los Diputados. Sí, con el peinado ese, ¿has visto que se ha hecho peinado estilo SS? SS? El degradado ese. Juventudes hitlerianas, tal. Bueno, vamos hablando de gente miserable. Acento, que antes comentábamos, Antonio Hernando, fundador, hoy estaba en el juzgado diciendo, sí, es verdad, sobre las saunas del suegro, pues sí. Algo hay, ¿no? Alguna cosa se movía ahí. Quedamos con Leire. Claro. Este tipo estaba ahí. Desaparece, que es el que apuñala a Sánchez, el que lidera la operación para echarlo a la Secretaría General del Estado, y ahora es secretario de Estado. Y dice, que Sánchez. Diga, venga, va, tu secretario de Estado, ¿qué tendrá Antonio Hernando? Claro, esto, digamos, son la parte inteligente, ¿no? Está la parte de los que no dan para eso, que están Leire, Óscar López, tal. Es verdad que un poquito sí que se sabe mover entre sombras. Y Pepiño Blanco. Y luego otro que parece tonto, que es Alfonso Alonso, que yo sé cómo el Partido Popular desde hace mucho tiempo tendría que haberlo echado a patadas. Pero ahí está, sí. Es una noticia interesante que salía esta mañana, se daba a conocer esta mañana. Una multinacional francesa, accionista del grupo Prisa, ha comprado Acento. Hablamos de la consultora fundada y dirigida por los exministros José Blanco, que fue ministro de Fomento con Zapatero, y Alfonso Alonso, ministro de Sanidad con Rajoy. La valoración de la transacción se estima en cerca de unos 30 millones de euros. El motivo de la venta es la superación de los 10 millones, en este caso de facturación, y haber registrado beneficios récord en ejercicios anteriores. De hecho, rozaron los 9,6 millones de beneficios en 2024, por lo que se había convertido en una empresa pues más que atractiva para los grandes grupos de comunicación. Tanto Pepiño Blanco como Alfonso Alonso van a seguir al frente de esta firma, fundada en 2019, durante los próximos años. De esta manera, pues garantizan la amplia, nutrida cartera de clientes y la transición dentro de la estructura de la multinacional francesa. Las negociaciones para la operación, que ha culminado con la adquisición de Acento, se iniciaron hace ya varios meses, con lo cual, pues oye, negocio jugoso por parte de estos dos exministros. Y además, justo, claro, cuando la marca se empieza a degradar, porque uno ahora pone en Google Acento y, hombre, pues cosas buenas no salen. No salen. No. Entonces, pues cambiamos el nombre y seguimos con el chanchullito, claro. Sí. Y encima, filial o cercana a Prisa, la que se ha hecho con... Sí, ahora Rubén Arranz, que va a estar en la tertulia. El experto en la materia, si se lo sabe al dedillo. Perfecto. Pero noticia muy relevante, y claro, van encajando las piezas. De uy, espera, nosotros vendemos. Ya, vendéis. Vamos con encuestas, que tenemos elecciones en Aragón. Un voto sería todo un exceso para Pilar Alegría. Pues entonces el exceso es mayúsculo. Multiplicado por 100. Lo de Extremadura, que es verdad que el peor resultado de la historia. Sí, pero efectivamente la noticia no fue el batacazo, sino que 120 y pico mil extremeños votaran a la escoba que se puso al frente como candidato, ¿no? Gallardo. Y eso fue increíble. Sí, no, fue tremendo. Pues eso de Pilar Alegría tampoco está mal, lo de las hipotecas está bien tirado. No pinta bien, porque una de las encuestas, la del diario El País, incluso decía que podría llegar a ese suelo histórico el Partido Socialista, o sea que podría ser un batacazo tremendo en Aragón. Vamos a repasarlo. Es especialmente interesante la encuesta que ha publicado el diario ABC a través de GAT3, la foto final de las elecciones en Extremadura, en este caso del pasado 21 de diciembre, se va a repetir probablemente en esta región, en Aragón, el próximo domingo. A grandes rasgos, pues ese sería el resumen de los datos que arroja esta encuesta electoral, que vamos a verlo en pantalla ahora mismo. Es verdad que ganaría el Partido Popular, pero sería un ascenso ligerísimo de los de Feijóo, una gran subida, por otro lado, de los de Abascal, y el hundimiento del PSOE encabezado por Pilar Alegría. Azcón mantendrá aproximadamente sus 28 escaños en el Parlamento Autonómico y subirá 9 décimas en su porcentaje de voto. Los de Abascal
pues saltarían de los actuales 7 escaños a 12 e incrementarían su porcentaje de voto en 5 puntos. Con su candidato Alejandro Nolasco, los socialistas se desplomarían 7 puntos y perderían 5 escaños en las Cortes, de los 23 actuales a 18. Sería, como he repetido al principio de esta noticia, el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español, que ya habría que borrar varias de esas siglas, en esa región, en Aragón. Luego iremos con Castilla y León y Andalucía, que este es también muy divertido. Bueno, lo contaremos el domingo. Sí, es como lo que te dije en las fichas del dominó, Jano, poco a poco pues se van cayendo y bueno, es que es todo suelo. Sí, o sea, todo suelo. Lo de Andalucía puede ser también una cosa tremenda, por mucha campaña que se haya marcado en el accidente de María Jesús Montero. Tremendo eso. El batacazo va a ser tremendo. Y bueno, lo veremos este domingo en Aragón. Sí, lo contaremos en ese especial que haremos sobre las elecciones en Aragón. Pero bueno, vamos con una noticia positiva. Sí, pues dicen, ay, ¿cómo empezamos la semana? Y es verdad, como empezamos, bueno, también pasan cosas buenas. Sí, sobre todo los lunes, ¿no? Que siempre, pues eso, vienen noticias la resaca del fin de semana. Sí, la resaca del fin de semana, el mal tiempo también, ¿no? Esas lluvias frío. que están pues, copando gran parte de España. Pues bueno, tenemos marca España, vamos a reivindicarla una vez más con Carlos Alcaraz, con esa pedazo de victoria que sigue agrandando su leyenda, y este domingo pues se proclamaba flamante campeón del Abierto de Australia. Lo ha hecho después de derrotar en esa finalísima a otro gran mito viviente del tenis como es el serbio Novak Djokovic. Era el único torneo emblemático que le faltaba a Carlitos en su increíble palmarés después de haber conquistado Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Tras lograrlo, pues el joven murciano, el jugador murciano de 22 años, se convierte en el más joven de la historia en llevarse para casa esos 4 Grand Slams, algo que nunca antes había conseguido alguien a esa edad, lo cual pues es una noticia fascinante, tremenda, una gran noticia positiva que contamos, como no, de la mano de nuestros grandes amigos de Primor. Y Jano, llega una de tus grandes fechas favoritas, está ya a la vuelta de la esquina. Bueno, están primero las elecciones en Aragón, sí, y la semana siguiente San Valentín. Hombre. San Valentín el 14 de febrero. Soy un romántico. Hombre, claro, por supuesto. Los últimos románticos, pues... Esto se celebra con júbilo. Con júbilo y con alegría. No sabemos si don José Luis en este caso pues accederá a... Es que claro, desde la cárcel no se puede acceder a primor.eu. No, José Luis no. Pero un vis a vis a lo mejor con Jessica, aunque José Luis no me está gustando nada su actitud. Ya, así Jano, es que a ver... me voy a borrar. Se te está cayendo la venda. Pues posible. Tendré que decir, me he equivocado. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Volverá a ocurrir, sí. Al final el humano pues, se equivoca. Lo que vuelve a ocurrir es ese 10% de descuento en Primor, en la tienda, que, bueno, simplemente ustedes se tienen que meter en la página web, en primor.eu, y tendrán un 10% adicional de descuento en una gran variedad de productos, sobre todo en perfumes y cajas especiales de regalo para esa fecha, para el 14 de febrero. Tan solo tienen que ingresar en esa página web y cuando vayan a realizar la compra insertan el código extra y accederán directamente pues, a ese descuento adicional en primor.eu. Es la gran noticia que nos han traído nuestros amigos con Carlos Alcaraz. Sí, y además nosotros también tenemos cosas. Hombre, claro, sí. No somos tan originales como en Primor porque nuestro gran eslogan es más frío, menos precio. Bueno, oye, tampoco está mal, ¿no? Felicidades al equipo, que somos nosotros, por ese gran eslogan, pero es verdad que todas las sudaderas, nuestras sudaderas están al 40% de descuento, pues para afrontar de mejor manera el frío, para lucir con orgullo esas sudaderas, Christian Leismatter, la de Felipe II, sí, un montón. La de Imperio Español, sabes que hay... La de Bastos. La de Bastos, por ejemplo, estupenda. O también podemos lucir nuevos diseños, Jano, en nuestra página web. Pues como que vamos a ver en pantalla, como ha ganado Carlitos Alcaraz. Carlitos. Pues estrenamos este gran modelo. Bueno, tenemos ahí el cerebro, el corazón. Cabeza, corazón y bemoles. Exacto, y bemoles, sí, para que no nos censure el algoritmo tan caprichoso de YouTube. Pues ahí tenemos ese pedazo de diseño y también lo tenemos en formato taza, para el que quiera tomarse el primer calentita. Café del día, exacto, para un buen chute de energía y nos gustaría tener pues eso, un 1%, un 2% de la fuerza
entereza de Carlos Alcaraz en la pista. Tomándose el café, partidazo con Djokovic. El café de la mañana. Y por supuesto, nuestras ofertas flash, visto o no visto, que tenemos los 3 pares de calcetines que ofertamos en nuestra página web. ¿Los 3 modelos? Los 3 modelos, sí, al 40% de descuento, y además tenemos la taza de Don Julio, otro que no hay que olvidar en estos días. Pues no. Oye, encima los calcetines, claro, esto es maravilloso. Pues tienes todo el pack, la sudadera, que son muy calentitas. Sí, que abrigan, sí. Sí. Yo que tengo la de Christian Lives Matter, la uso casi de pijama. Jano. Hasta a nosotros nos sorprendió la buena calidad. Dijimos, coño, esto es cojonudo. O sea, no solo tenemos buena calidad en los eslóganes, sino que también en lo que es el producto como tal. Sí, pero la verdad que dijimos, a ver, estaban bien, pero están muy bien. Que están fenomenal. Marcas premium que llaman. Ya les gustaría tener nuestras sudaderas. Bueno, y a un precio imbatible. Sí, a un 40%. Precio imbatible, vamos. Y luego el doble calcetín, que esto es fundamental. Yo lo trabajo mucho en invierno, el doble calcetín. Mi bisabuelo lo hacía y pues estas tradiciones. Y funcionaba, ¿no? Claro, porque al final, oye, si lo hacían nuestros mayores, después de casi un siglo entero en el planeta Tierra, pues uno tiene que ver qué hacían. Sí, es verdad que nuestras generaciones suelen, por desgracia, despreciar lo que hacía la gente mayor, ¿no? Bueno, si esto se hacía hace 100 años, nosotros hemos evolucionado mucho. Bueno, cuidado. Si se ponían 2 calcetines o doble calcetín, por algo sería. Pues sí, yo los llevo, de verdad, hoy mismo los llevo. Pues nada, les animamos a que se pongan los 3 pares de calcetines. Triple calcetín. Compren los 3 modelos de calcetines y bueno, van a ir ustedes que podrán, pues eso, correr por Formigal o por donde sea, pues muy calentitos. Las cosas como son. Con sudadera de Freedom Collection, que todo lo tiene en freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Luca Costantini. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Qué día tenemos hoy? ¿A qué te refieres? Hombre, pues que empezamos a saber, 500.000 más o menos, Zapatero ya sabemos de dónde lo ha sacado. Bueno, no me parece mal si consideras que le han dado aquí ¿cuánto eran? 53 millones de euros, ¿no? Para salvar a la empresa. O sea, es el típico porcentaje de comisionista, ¿no? Sí, recalcaba El Mundo, que lo publicaba esta universidad tan exclusiva en El Mundo, al menos, y en numerosas ocasiones, al menos, y yo creo que nos vamos a quedar Sí, lo publicamos también en The Objective, hay que decirlo, o sea, que también lo sacamos tal, pero es verdad que, bueno, ya estamos, ¿no? atando las piezas, sobre todo lo de Europa, porque nosotros también publicamos de unas cuantas reuniones, ¿no? Con Ábalos y tal, luego Ábalos lo negó. Él dijo que era todo mentira, pero luego fue el propio Ábalos quien dijo que él sostiene Ábalos que eso recuerda, sostiene Pereira, ¿no? No sé si os acordáis de la película de Mastroianni. ¿no? Claro, Tabucchi, efectivamente. Ahora Ábalos sostiene que él no tenía nada que ver con todo el tema de Plus Ultra, sino que fue una imposición de Zapatero. Sí, que se enteró en el Consejo de Ministros y dijo, es muy raro que esto suceda. Sí, es muy raro, porque francamente yo creo que hay otros ministros que sí que se enteran en el Consejo de Ministros sobre lo que está pasando, pero dudo que Ábalos fuera uno de ellos. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de día de febrero. No sé si habéis visto un vídeo de un corresponsal, un reportero, que creo que es en Estados Unidos. Es buenísimo. Creo que habla en Inglaterra, que porque es el peor mes, ¿no? Sí, justo, que la gente cruza sin ganas la calle, que está como lacónica, todo está nebuloso, gris, incluso en los edificios de oficinas no hay luz en las ventanas. La verdad es que me siento un poco así en febrero viendo la predicción meteorológica, todos los días de lluvia que se ven hasta el martes que viene. Es insoportable, la verdad. Bueno, pues habrá que divertir a la gente en esta tertulia, formar y entretener. Estás al estilo Kurt Cobain, ¿no? Te veo un poco grunge. sin yo creo que no estéticamente me refiero a la melena, pero sí, no. Ya, pero ahora mismo tengo más que... Es un pique ya casi ridículo entre tú y yo sobre este. No, pero hay que describir la realidad ya está como viene, pues en verano hay que quejarse del calor y en invierno del frío. Sí, sin duda. Mira, para estos días lo mejor también es la lectura. Correcto. David Alandete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Oye, qué maravilla tenerlo aquí, porque es verdad que ustedes lo pueden ver en B1 con su informe Alandete, que está funcionando súper bien, pero ¿por qué está aquí? Está en España, porque presenta libro Objetivo Venganza, David Alandete, que este libro, mañana pueden ir ustedes a la presentación a las 7:30 en la calle Claudio Coello 98, Asociación de la Prensa de Madrid. Fundamental, ahí a las 7:30 se presenta este libro. ¿De qué va, David? Bueno, imagínate tomarse a Donald Trump en serio, que es algo que ya descontamos al 98% de la profesión periodística. Y lo tratas como si fuera lo que es, un presidente de Estados Unidos, y te tomas en serio las cosas que dice.
Y entonces, ¿qué pasa? Vas contando año a año, día a día, durante un año, lo que Trump hace y dice, y al final te das cuenta de que va en serio, ¿no? Entonces, el libro efectivamente va de eso, de cómo gobierna Trump, cómo vuelve al poder y cómo lo que dice va mucho más allá de la caricatura infame que muchos medios han querido hacer de él, porque está claro que Trump se presta a la caricatura. Y es muy fácil hacer un periodismo de Trump, 2 puntos, todos los países que no sean Estados Unidos son escoria. Trump, 2 puntos, todo el mundo tiene un coeficiente intelectual menor al mío. Trump, o sea, eso es muy fácil. Lo que creo que vale más la pena es informar de cómo Trump es el síntoma de un cambio muy profundo de la sociedad americana, entronca con una realidad de presidentes que no están dentro del molde que pensamos de un presidente, empieza con Ronald Reagan, pero mucho antes, Richard Nixon y demás, y cómo en realidad muchas de sus provocaciones van en serio. Hay un momento en el libro que lo cuento que es un momento que me llama bastante la atención visto ahora, ¿no? En septiembre, octubre va a tomar el helicóptero y estamos unos periodistas ahí agolpados en ese territorio comanche que es intentar hacer una pregunta a Trump y que te oiga y que te responda. Y es una pelea pero vale la pena, porque ese día recuerdo que ya había empezado a atacar los botes estos en el Atlántico, en el Caribe y en el Pacífico. Y yo le pregunté, literalmente, y ahí me escuchó, ¿va a haber una fase de ataques en Caracas? Ya estábamos pensando que él podía atacar Caracas pues para lo que fuera, sobre todo para llevarse a Maduro, ¿no? Y él dio una respuesta, me la dijo en inglés. Me dijo, "You're gonna find out soon". Entonces yo lo traduje, eso es en inglés, y yo lo traduje en un tuit, puse, Donald Trump dice, ya veremos si se produce. Alguien de su equipo me llamó, alguien que está en el Consejo de Seguridad Nacional con él, alguien que habla español y que es una de mis fuentes, y me dijo, te has equivocado, tienes que corregir tu tuit y tus crónicas, porque lo que te ha dicho es que pronto vas a verlo muy pronto. Y así es, ¿no? Se cumplió lo que Trump dijo y esos ataques llegaron el 3 de enero. Bueno, pues está lleno de anécdotas de esas de cómo es hacer el periodismo y cómo los periodistas, haciendo ejercicio también de autocrítica, hemos fracasado colectivamente a la hora de informar sobre la era de Trump, que es una era que abarca desde el 2015, el año en que él empieza a decir que se va a presentar. Estamos ya en una década de Trump y yo creo que van a ser 15 años de Trump en Estados Unidos. Porque esto que dices es verdad, que cuando Trump, como es así él, pues muchas veces te quedas con lo anecdótico o con cómo dice el mensaje, pero en el fondo, el caso de Venezuela, que parecía, y aquí lo contábamos con Ina, aquí nunca pasa nada, pero como iba ahí diciendo, yo he hablado con Maduro, ya le he dicho que lo mejor que puede hacer es irse voluntariamente y tal. Bueno, y luego se cumplía. El caso de Groenlandia también. No, porque la gente no se queda con, vale, dirá como lo dirá, y es un personaje, como tú bien decías. Y sí, pero lo que está diciendo, al fondo del asunto, es verdad que nunca se trata. No, nunca se trata y no se informa. O sea, hay una vertiente muy esta es mi opinión, después de haber trabajado en muchos medios. He trabajado en España desde la cadena SER hasta la cadena COPE, todo lo que hay en medio. O sea, que he trabajado en un gran espectro, ¿no? Y te puedo decir que hay arraigado en cierto periodismo un antiamericanismo que condiciona también la cobertura de lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Y que, no voy a decir ningún nombre, pero hay periodistas en Washington que a la hora de escribir de Trump lo que hacen es, primero, dar todo lo que da el New York Times. Y segundo, ir trufándolo de la palabra ultra. El ultra no sé qué, del ultra, ultra, el radical, la ultraderecha, el fascismo, el autoritarismo nazi. Y eso es con lo que te quedas, ¿no? Y yo creo que se tiene que ser mucho más fino porque en realidad, si tú informas bien de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, socio militar preferente nuestro de España, socio comercial, socio de inversiones, hay muchísimo en juego. ¿Por qué el gobierno, que esto también lo cuento en el libro, el ministro de Transportes, que ya alguien algún día me explicará qué hace el ministro de Transportes hablando de la Casa Blanca y de un periodista, pero esa es otra. Y la ministra de Defensa salen a atacarme a mí por preguntarle a Donald Trump, porque lo que el poder instalado en las instituciones en España en este momento quiere no es una prensa crítica que descubra información de Donald Trump y deje al descubierto la insatisfacción con el gasto de defensa de España, que es lo que yo hago. Lo que quieren es esto, retratos ultras de que el mundo está acabando en Washington, de que el fascismo va a volver a gobernar y que el tercer, cuarto, quinto Reich
en Estados Unidos se va a alzar de nuevo y así no hablamos de los problemas que tenemos en España. Y eso es lo que sucede, que la prensa durante muchísimo tiempo no ha hecho su labor, no ha informado de lo que es Trump, porque Trump además no es la causa de toda esta nueva forma de hacer política estridente, provocadora y en muchos ámbitos, sí, radical. Trump es el síntoma. Trump es el síntoma de una gran insatisfacción con las élites, esta especie de pensamiento único que te hace que por defecto, si tú quieres estar bien posicionado en las élites intelectuales, mediáticas, tienes que ser feminista, ecologista. Hay una serie de cosas que tienes que respetar y todos los presidentes tienen que entrar por ahí. Entonces Trump rompe con eso. Trump llega, yo recuerdo el tercer día en la Casa Blanca, lo cuento en el libro, llega a la sala este, que es donde está el retrato de George Washington, Martha Washington, nos reúne allí, nos hace pasar a la prensa, no sabíamos lo que iba a hacer. Entonces nos vemos a Trump rodeado de, literal, 250 mujeres, de todas las edades, colores, tal, y dice, he venido aquí a firmar un decreto diciendo que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y ya está. Y claro, que alguien haga eso en Estados Unidos en 2025... es revolucionario, cuando no debería serlo, ¿no? Y cuando eso, además, es sentido común. ¿Qué pasa? Es el auge y el regreso a la Casa Blanca de ese tipo de política populista que enarbola la bandera del sentido común. No siempre es así, pero es algo que hacía Reagan como nadie. Y, oye, ahora escuchamos, yo escucho en Washington a demócratas, a Barack Obama decir Ronald Reagan parece un santo, cuando yo tengo edad para recordar que Ronald Reagan era el demonio. Hoy George Bush, el hijo, es un estadista. Acordaos de las coberturas de la guerra de Irak, de Cheney con los cuernos. Hoy son ídolos de la izquierda mundial. Y con Trump seguramente pase lo mismo. Llegarán otros con otro tipo de políticas y se descubrirá, mira, Trump no era, o sea, al final... No estaba tan loco. El sentido común. Nixon. Oye, yo hablo con demócratas. No, Nixon pues hizo mucho por el medio ambiente y por China. Bueno, pues cuando estaba vivo era el peor de los males, ¿no? Por lo tanto, yo con mi humilde aportación a querer explicar un poco mejor cuál es el momento que vive Estados Unidos y cuánto hay en juego para un país como España en este nuevo panorama. Hay una pregunta, un par de preguntas, de hecho, que además me interesa mucho hacerte, David. En la anterior legislatura de Trump surgió aquello de la caravana de inmigrantes desde Centroamérica que estaban de camino a Estados Unidos, todos los medios, bueno, iba a decir todos los medios, allí hicieron campaña con eso, la presidencia terminó con el Black Lives Matter y ahora de repente surge lo de la policía de Trump. ¿Tú ves nexos comunes en la cobertura y sobre todo lo que llega aquí en España de estas tres cuestiones? Y luego hay algo que aquí se dice, es un mensaje que leo todos los días y que escucho en las televisiones todos los días, es que Estados Unidos está al borde de un enfrentamiento civil. Sí, lo de la guerra civil, Estados Unidos al borde de una guerra civil es algo que viene sucediendo desde hace tiempo y la verdad que siempre ha sido falso, no es cierto. Y muchas veces los problemas se exageran en otros países, yo creo que para tapar también las crisis que existen en esos países. Yo recuerdo que estos días puse un par de comentarios sobre algo que me parece muy grave en mi país, que es la muerte de 45, 46 son ya las 46 personas. en Adamut, más es maquinista que estaba en Cataluña, 47. Bueno, pues estamos hablando de pues uno de los peores accidentes de... Entonces yo puse un mensaje y alguien... una especie de periodista que opina mucho de Estados Unidos desde su sofá en Alicante, vino a decir que qué hago yo no opinando de lo que está pasando en Minneapolis y del ICE. Y parece ahora que el ICE sea el peor de los males de la civilización occidental. Pues hay que poner las cosas en perspectiva. En este momento la noticia que está dominando el ciclo informativo en Estados Unidos es la captura de un jefe de Estado como es Nicolás Maduro, traído y juzgado en Nueva York. ¿Que ha habido problemas con la policía fronteriza y la militarización de determinadas ciudades? Por supuesto. ¿Es eso una crisis tan grande como la que nos hacen creer? Desde luego que no. Los muertos son estadounidenses y Trump ha dado media vuelta y ha, de hecho, rectificado toda su política con respecto a Minnesota inmediatamente. Entonces, está claro que hay una voluntad de que, no, es que tienes que hablar de esto y marcar la agenda, pero esa agenda te la marcan desde España. Cuando yo salgo a la calle y los problemas de los estadounidenses son otros, ¿no? Entonces, claro, parecía que Trump fuera un apestado que no podría volver jamás al poder. Algunos estábamos contando que era una opción muy segura,
y te llaman radical cuando dices eso. Luego se cumple y ya los radicalismos vienen pues por otros sitios, ¿no? Luca. Bueno, yo, en primer lugar, darle a David la enhorabuena por ese libro. Tengo muchísimas ganas de leerlo, o sea que, porque realmente tiene muy buena pinta. Y mañana, pues nada, yo aconsejo a todos los que puedan, pues ir a escucharte en persona, porque realmente da gusto, porque se ve que, o sea, que conoces bien de lo que hablas y que lo has tenido muy cerca, que eso es muy importante para un periodista. Yo te daría dos preguntas. Una es, o sea, la idea que tú trasladas es un poco de un Trump que tiene un plan, que visto desde la perspectiva europea, te diría, no solo española, digamos, la caricatura, en fin, la imagen que se hace de Trump efectivamente casi de una persona errática que un día dice una cosa, pasado mañana dice otra, como que no tiene un plan. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿tú crees que tiene un plan a nivel de política internacional, más bien, Trump? Y si ese plan incluye más Cuba que Groenlandia, por así decirlo. O sea, a mí me gustaría saber cómo ves el tema de Cuba y luego te la tengo que hacer esta pregunta porque sé que tengo muchísimos amigos que en ese momento me dirán, hazle esta pregunta, que es, ¿cómo, o sea, respecto a España, después de Maduro, después del tema de Venezuela, qué posibilidades hay que la administración americana empiece a ampliar la investigación sobre todos aquellos que desde España han ayudado a Venezuela, han sido colaboradores útiles del régimen, o al fin y al cabo eso va a quedar en que España tampoco le interesa demasiado? Primero, yo creo que Trump sí tiene un plan articulado que pasa por una serie de cambios importantes antes de salir del poder. Efectivamente, el efecto Venezuela-Cuba está sobre la mesa, no tanto marcado por él como por Marco Rubio. Y él está generando ese tipo de presiones para, de alguna forma, provocar esa caída de Cuba. Si Trump se va, esperemos que no haga ninguna de esas maniobras que él siempre amenaza, que yo creo que son más una provocación y una extravagancia para perpetuarse más allá del 28. Si se va habiendo hecho caer a Maduro y al castrismo, imagínate, es que Trump merecería el Nobel de la Paz. Ya está claro que no lo va a obtener, pero es un cambio por la democracia brutal, ¿no? Luego tiene las típicas provocaciones de Trump. Las provocaciones de Trump es lo de Canadá, lo de Groenlandia y muchas otras cosas que no se van a cumplir. Pero está claro que hay una parte de distracción de problemas suyos internos que cada vez que le aparece algo de Epstein, pues sale Groenlandia. Y es cierto, él funciona así. ¿Por qué? Porque es un maestro de la telerrealidad y de la crónica social, y él sabe perfectamente cómo dominar los ciclos informativos. Trump es un tipo que entra a una sala y en 45 minutos de conferencia de prensa te cambia la agenda del día, sales con 3 titulares y ha cambiado totalmente lo que esperabas que fuera a decir. Y sobre Zapatero, a ver, es cierto que hay un gran interés por cómo la dictadura chavista se ha perpetuado en el poder. Pero la macrocausa del cártel de los soles es tan amplia y abarca a tanta gente directamente implicada en el narcotráfico, muchos de ellos bajo secreto de sumario en distintas jurisdicciones, que empezar a mirar por la periferia, por ejemplo, pues Zapatero, diplomáticos estadounidenses que han ido a verse con Maduro y con otra gente, pues eso pilla muy lejos. Cuando tienes a Diosdado Cabello imputado, Vladimir Padrino, que se cayó de la imputación, pero yo creo que por ahí sigue, Nicolásito, el hijo de... y muchísima otra gente que está implicada directamente en delitos muy graves. Ahora bien, hay un tipo en prisión que se llama Hugo Armando Carvajal Barrios, el Pollo, que él ha ofrecido todo tipo de información, y yo lo sé porque me lo ha dicho su abogado y yo he visto de su puño y letra que él ofrece información de españoles, de altos cargos españoles que han mediado en nombre de Venezuela. Entonces, él ha ofrecido esa información. Lo que la Fiscalía de Estados Unidos quiere hacer con ella, no lo sé. ¿Que hay una gran cooperación entre la Fiscalía de Estados Unidos y la de España y entre los cuerpos de policía? Sí. Pero creo que tienen mucho trabajo pendiente antes de pasar a mirar algo así, si es que al finalmente lo miran. Mira, sobre Zapatero vamos a entrar en materia porque vamos conociendo parte de esa fortuna inexplicable. Pues ya medio millón ya lo sabemos.
de dónde lo ha sacado. Repasamos, Juanín. Sí, José Luis Rodríguez Zapatero cobró al menos 450.000 euros por asesoría global de su amigo en Plus Ultra. Según la investigación publicada por el diario El Mundo, percibió 75.000 euros brutos al año durante 6 años de la sociedad Análisis Relevante de ese empresario detenido, Julio Martínez. Hablamos de la sociedad sin empleados de este señor, que es intermediario de la aerolínea en Venezuela. Rodríguez Zapatero es el gran proveedor de dicha sociedad y el expresidente además ha confirmado a ese periódico las operaciones y defiende aún así esa labor de consultoría. Para que se hagan una idea, esos 75.000 euros brutos anuales suponen alrededor del 50% de los ingresos de la empresa de su amigo Martínez en Plus Ultra. Consultoría, Rubén. Habrá que preguntar primero de qué eran esos trabajos, me refiero. Si eran por algo o si o lo publicaba hoy Alejandro Tramasaguas en el plural, si se está investigando. En si el debate. Perdón. En el plural. O escucha en Tramasaguas. ¿Qué has dicho? Que publiquen. Estaba pensando en otra cosa. Es que ahora luego, al claro. final del programa hablaremos del plural, que le ha pasado una cosa con David Alandete y con Lupe también. Ahora hablaremos pero simplemente un par de detalles. Si te metes en el registro mercantil, que es lo que ha hecho Carlos Segovia en El Mundo, y ves la actividad de Análisis Relevante, que es la empresa del señor este de Plus Ultra, el socio de Zapatero, puedes apreciar que prácticamente no tenía actividad. 200.000 euros un año, 120.000 euros un año, pero que se desvió una parte importante a Zapatero por esos trabajos de asesoría, que no tienen por qué ser ilegales, por cierto, más allá de que se investigue y se descubra lo contrario. Pero hay un hecho, y aquí lo comentamos un viernes, que a mí me llama mucho la atención, y es que Análisis Relevante formaba parte de la cartera de clientes que tenían las hijas de Zapatero en su agencia de comunicación que se llama What the Fab. Al igual, por ejemplo, que Huawei, empresa china que también es clienta de Acento, la consultora de Pepe Blanco, por cierto, vendida hoy, como comentaremos, creo, si queréis después, como también el plural, por cierto, también era cliente de la agencia de las hijas de Zapatero, y como también... Todo en familia, ¿no? Todo queda en familia, así como también otro que se llama el grupo AGEM. Se ha puesto muy poco el foco sobre esta empresa. Está fundada por un empresario que se dedica a infraestructuras, obras de todo tipo. Está fundada por un empresario, no recuerdo el nombre, pero le metieron en la cárcel en Cuba, en prisión provisional, por haber incumplido presuntamente la ley de contratos de Cuba. Le acusaban de una especie de corruptela. Y entonces estaba Zapatero en el gobierno y viajó Moratinos a Cuba con la excusa de que pasara la Navidad en España y le consiguió sacar de la cárcel. Esto es algo que no sabe la gente, pero a mí me llama mucho la atención. Y Moratinos acabó de consejero de una filial de este grupo Ritero, que fue también cliente de la empresa de las hijas de Zapatero. ¿Y cuál es lo que más me sorprende de todo eso? Que este tipo de cuestiones que le suelen tapar, ellos lo hacían a plena luz del día. Es decir, que en la lista de clientes se reconocía que este Análisis Relevante, el empresario, Julio Martínez se llama, ¿verdad? Estaba en Plus Ultra, se había rescatado a Plus Ultra con 53 millones de euros. Eso estaba en todos los medios de comunicación, pero las hijas no se empeñaban en esconder ese vínculo. Y voy todavía más allá, a sabiendas de las actividades de Zapatero, que son polémicas a nivel internacional. Por ejemplo, ha escrito ahora mismo un prólogo, ha firmado para un autor que compra las tesis de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es decir, no se cortan en absoluto. Todo lo hacen a plena luz del día. Pero sobre todo, lo que más me llama la atención es que los gobiernos, cuando tienen esas figuras que son polémicas, como puede pasar aquí, Zapatero en España, Schröder en Alemania, no suelen llevarles de reclamo electoral. El PSOE lo hacía. Las elecciones y las campañas electorales, ahí estaba Zapatero prácticamente como una especie de alma mater del figura del PSOE, o no sé, reina madre o rey padre. Es lo que más me llama la atención de todo esto, que es como una especie de sensación de impunidad, de nada importa, esto se puede hacer, no hay ningún problema, nada va a pasar. Y yo creo que es lo que caracteriza muchas de las cosas corruptelas que están asociadas al gobierno, que no digo que esto sea corrupción, hasta que se demuestre lo contrario, si se demuestra. Pero hay como decir, en toda esta actividad cuestionable del gobierno del PSOE, hay como cierta sensación de aquí no pasa nada, esto se puede hacer, y pues no, hay cosas que no se pueden hacer. Luca. Bueno, a ver, tú estás mencionando, ¿no?, de cómo Sánchez rehabilita, ¿no?, Zapatero. O sea, yo creo que eso es una rehabilitación, supongo que corría el año 2019-20. O sea, Sánchez acaba de llegar al gobierno
después de la moción a Rajoy. Claro, al principio Zapatero, o sea, yo creo que hay que recordar un poco cómo Zapatero termina su carrera política de forma abrupta y muy violenta, o sea, con todo el tema del, en fin, no rescate o casi rescate, las presiones de la Unión Europea, como él acaba, ¿no?, su mandato asumiendo algunos dictats de Bruselas. En el diario de Bono, bueno, en fin, le damos un elemento de veracidad al diario de Bono. Bono cuenta que cuando Rubalcaba sabe que va a ser el heredero fundamentalmente de las elecciones de Zapatero, se sienta a llorar, o sea, porque sabe que la situación para el PSOE en aquel momento es muy complicada. Entonces, claro, uno debería preguntar, ¿cómo es posible que el socialismo, que el PSOE rescate a este personaje que para el propio público socialista pues había al fin y al cabo puesto la firma en unos cuantos decretos pues muy difícil de vender a sus votantes en el ámbito político? Yo creo que aquí la clave evidentemente es Venezuela. El giro es cuando está Guaidó pasa por Europa, hay un punto que tiene que ir a España, no se sabe muy bien si el gobierno reconoce o no reconoce a Guaidó, y luego hemos ido sabiendo, ¿no?, de unos cuantos mensajes como al principio parece que Sánchez está dispuesto a reconocer a Guaidó y luego interviene Delcy Rodríguez y eso acaba, ¿no?, en fumata negra, ¿no? Y en ese momento yo creo que es cuando el gobierno pues vuelve a la conexión con Caracas de una forma muy evidente. Sobre el tema de Zapatero y el tal Julio Martínez, todo el tema de la aerolínea esa. O sea, vamos a ver, el problema cuando hay trabajos de consultorías, el problema es demostrar que esos trabajos son o no han existido o son falsos. Es muy complicado desde el punto de vista procesal. Y lo digo porque, por ejemplo, yo cuando seguí todo el caso de Neurona, la famosa consultora que Podemos contrata en las elecciones 2019-20 y que era una consultora vinculada también a Venezuela a través de Maduro, que ha trabajado con varios gobiernos bolivarianos y tal. Claro, el juez, para intentar entender exactamente qué había pasado con la consultora, lo que le pide al partido político Podemos, le dice, a ver, tráeme estos informes. ¿Qué ha hecho esta consultora? ¿O ha sido solo, digamos, una maniobra para entregar dinero a tus amigos y tal? Es verdad que, claro, o sea, los informes que les entrega son casi ridículos. Y además es tan fácil para un partido político entregar un informe de campaña electoral y es muy difícil demostrar que esos trabajos lo ha hecho una consultora externa o lo han hecho los propios trabajadores del partido. O sea, esto es muy difícil de demostrar, más allá que luego en el caso Neurona la Fiscalía, gracias a Sánchez, va, digamos, presionando, intenta debilitar la causa y acaba efectivamente pues pinchando todo. Entonces, claro, en el caso de Zapatero son 500.000 euros lo que parece eso, ¿no? Es decir, es una cantidad muy importante. Si calculamos los 53 millones que el Estado da a Plus Ultra para su rescate, estamos hablando de un porcentaje típico del comisionista. O sea, que es el 1%. O sea, es más o menos, la horquilla es del 1 al 3% normalmente en una comisión de ese tipo. Pero claro, yo veo, si solo ese elemento, me temo que pueda ser difícil demostrar que estos trabajos son falsos, ficticios, que no existieron, porque es tan fácil en el ámbito de la consultoría maquillar todos esos tipos de informes. Las hijas, por cierto, en el último ejercicio completo, que fue 2024, habían facturado 450.000 euros con su empresa, que además es que, reitero, que está vinculada a clientes que tienen alguna relación más o menos directa o indirecta con Zapatero. Huawei, Análisis Relevante, el grupo AGEM, El Plural, bueno, el periódico El Español, todas tienen una cierta relación personal con el padre. Reitero, 450.000 euros. No está nada mal. Luego borraron el rastro, pero claro, en la era digital borrar el rastro es imposible. ¿Te acuerdas? Cuando salió perfectamente, la detención, dijeron, no, esto no. Y luego las redes sociales. Sí, dije, no, nosotros no. David. Porque está en el ámbito de lo delictivo. Obviamente, yo entiendo que también habrá operado de una forma en la que todo esté obviamente declarado, o sea, se habrá cubierto las espaldas, porque es alguien que está pues en el punto de mira desde hace mucho tiempo, pero es que también desde el punto de vista ético, la posición de Zapatero ha entrado en un terreno extremadamente reprobable, ¿no? Por eso es incluso más llamativo que haya sido un recurso por parte de la campaña socialista a la hora de tratar de movilizar el voto. Oye, que no les fue del todo mal, ¿no? Pero cuanto más se va sabiendo de la realidad en Venezuela,
Y cuanto más van saliendo presos políticos y más se va viendo que, porque en realidad en Venezuela, que es el tema que yo más conozco, él lleva, en teoría, negociando por la liberación de unos presos políticos que él negaba que existieran desde 2015. ¿Cuántos presos políticos ha liberado Zapatero? ¿Cuánta gente puede decir hoy abiertamente le debo mi libertad a José Luis Rodríguez Zapatero? Yo puedo contar un par, ¿no? Uno de ellos, un ex general chavista que ha sido acusado de graves torturas y graves delitos, ¿no? Y el resto ahí está, ¿no? Y luego el hecho de que a la actual dictadora de Venezuela él la haya denominado en diversas reuniones aquí en Madrid como una amiga personal y muy estrecha y muy cercana, ¿no? Es decir, Zapatero ha sido un blanqueador de dictaduras. Y eso es lo peor. O sea, aparte de los negocios, las comisiones, Zapatero lleva, y esto en Estados Unidos lo tienen muy claro, lleva una década dándole oxígeno a una dictadura atroz. Lleva una década intentando mediar para la democratización que pasaba por que el dictador se mantuviera en el poder y por maniobrar para que de cara a futuro, ante una posible, y esto es un hecho, ante un posible relevo de Nicolás Maduro, que se ofreció, pero no se consiguió, los Rodríguez siguieran manejando los hilos desde la sombra. Lo que pasa es que el equipo de Trump no acepta eso y pone todo el foco sobre el clan Rodríguez. Mi opinión, el mafioso clan Rodríguez, ¿no? Entonces, ahora Trump, en una estrategia muy hábil, está obligando a Delcy Rodríguez a tomar todas las decisiones, que no las toma ella, completamente impopulares. El desarmar el chavismo, que es entregar los recursos petrolíferos a empresas privadas. Y en todo esto Zapatero ha sido parte crucial, ¿no? Y ha sido parte integral en dar credibilidad. Acordaos, el robo de las elecciones del 24 se hace cuando Zapatero se erigía como garante de unas posibles elecciones limpias y abiertas. ¿Qué sucedió con eso? ¿No? Es alguien que tiene un pasado inmediato muy siniestro. Lo peor de esa etapa oscura de Zapatero es cómo ayuda a la transición a asegurar, a apuntalar el régimen cuando muere Chávez en la transición hacia Maduro. Y cuando va a la República Dominicana en 2017, después de que hubiera usurpado Maduro el poder en Venezuela con aquella Asamblea Nacional Constituyente, es que la oposición se levanta de la mesa, porque dice, es que este señor está aquí con los Rodríguez, como bien dices, el clan mafioso de los Rodríguez, y lo único que está intentando aquí es hacer ganar tiempo al régimen para que se rearme en la calle, para que aplaque las protestas. Es que es un cómplice del régimen, pero que es que eso, reitero, eso ya la oposición venezolana lo sabe desde el año 2017. O sea, pensemos un poco en la biografía de Zapatero. ¿Cuáles son los países en torno a los que él orbita? La alianza de civilizaciones con Irán. Eso ya, o sea, ya de entrada. España firma una alianza de civilizaciones con Irán. El régimen sangriento que oprime a mujeres, mata a homosexuales y somete al ostracismo más atroz a las minorías religiosas. Después China se pone a escribir artículos en el Diario del Pueblo. O sea, en el diario, en el órgano oficial de la propaganda comunista, Zapatero escribe tribunas, como si fuera un estadista chino. Y luego la dictadura venezolana. Luego Cuba, que yo creo que el meollo de toda esta cuestión, y también se tendrán que ver los viajes de Zapatero a Cuba. ¿Y con quién está él en Cuba? ¿Y quién de España, de empresarios y otra gente, le acompaña a Cuba? ¿Y por qué saca determinados chavistas de prisión? Dice una de mis fuentes, por intermediación de Cuba. Esto creo que pinta un retrato bastante claro de cuál es la posición de este señor. Todas dictaduras, ¿eh? Porque Irán es una dictadura, China es una dictadura, Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura. Con ellas. Pero tú, David, que estudiaste la cuestión rusa para la trama rusa, ¿no ves similitudes entre la figura de Zapatero en España? Porque en realidad Venezuela es eso, la Internacional Socialista, el Grupo de Puebla, es decir, todo ese núcleo de influencia. ¿No ves similitudes con lo que fue Schröder para Alemania? Que mientras se intentaba defender del peligro ruso, estaba trabajando de consejero para Gazprom, pero en realidad era una figura en la que estaba ahí como una especie de es que no era una labor de contrainteligencia, era puro de lobby prorruso dentro de Alemania. ¿No ves una similitud ahí? No, pero incluso peor, porque Schröder al final no lo ocultaba, ¿no?
Schroeder claramente acabó defendiendo una mayor cercanía a Rusia por el tema del petróleo y el gas, ¿no? Pero es que Zapatero ha ocultado muchas cosas. Todavía no sabemos claramente porque el gobierno lo bloquea, pero ¿cuál es el papel de Zapatero en la vulneración de las sanciones europeas para que Delci toque suelo español? Porque él la invitó y él le dio garantías de que podía alojarse aquella noche en el Santo Mauro. ¿Cómo eso no se ha investigado? Bueno, la respuesta está clara, ¿no? Y luego el papel de la UDEF. No sé qué pensáis de esto. Ahora os pregunto sobre eso. Luca. Bueno, es que el papel de la UDEF ahí todavía no sabemos. Por eso es importante ver, yo creo, en todo el tema de Plus Ultra, si en el ámbito judicial Zapatero viene exculpado o se le empieza a investigar e imputar de verdad. Porque si viene exculpado, yo entiendo que entonces todo el tema de la UDEF, todo el tema de, bueno, que se reunía con el tal Julio no sé qué Rodríguez aquí en el paro, tal, en realidad era una pantomima, ¿no? Como para, al fin y al cabo, hacer lo que sería un fuego controlado, ¿no? Una explosión controlada. O sea, meterle a él, porque se sabe perfectamente que él está en el ajo, forma parte de la película, pero desde el minuto uno decir, bueno, pero su papel era irrelevante o irrisorio. Yo creo que ahí iremos viendo si la UDEF todavía tiene un margen, cierta autonomía, como ha sido, en fin, como nos ha demostrado la UCO de la Guardia Civil, o si finalmente pues la UDEF yo creo que no. Totalmente. Claro, eso es un poco el temor. Yo sobre el tema de Zapatero, o sea, yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que, claro, su figura política está claramente manchada. Su imagen también lo está. Y todo lo que a partir, digamos, de la caída de Maduro y lo que yo confío y espero que ocurra en Venezuela, que es una auténtica transición a la democracia y sobre todo un cambio de gobierno con nuevas fuerzas políticas y que estas nuevas fuerzas políticas puedan abrir los cajones de Miraflores. O sea, yo creo que hace falta, después de toda en fin, ¿cuándo ha sido? 2 décadas de chavismo, que se descubran todo lo que ha ocurrido, todo lo que desde Caracas se ha impulsado en Europa y fuera de Europa, porque también en América Latina la influencia, digamos, de Chávez ha sido enorme. Y que se empieza a ver, por ejemplo, todo el tema de la financiación de partidos. Si ha habido efectivamente una financiación de partidos en España, que, en fin, lo más probable, evidentemente, es que ha habido Aldama lo dijo la semana pasada Aldama con el sobre de Delcy. Tiene el sobre, tal. Lo que pasa es que Aldama también está en una situación procesal muy complicada. Sabemos que Aldama está intentando acercar posturas con lo que es, en fin, la fiscalía. Por lo tanto, oye, esto forma parte también de estrategia judicial. Lo que a mí me preocupa sobre el tema de la figura manchada de Zapatero es que la sensación que me da es que en la sociedad española una parte de la sociedad ya ha entendido perfectamente quién es Zapatero, desde Irán, China, Venezuela, tal. O sea, ya seguramente no era simpatizante de Zapatero antes y lo es mucho menos ahora. Lo que a mí me preocupa es que si de verdad no sale toda la verdad a la luz, al fin y al cabo este señor acaba un poco blanqueándose en todas las varias operaciones que él ha hecho para blanquearse y mira, acaba un poco como pequeño daño colateral de todo lo que ha ocurrido en Venezuela y punto y pelota. O sea que más allá no se va realmente al fondo de un análisis pormenorizada de lo que ha sido una figura política, su segunda etapa, no tanto la política como presidente del gobierno, sino su segunda etapa como, repito, comisionista, persona de influencia y tal, el cinismo de esta figura política, como él también ha utilizado su pasado gubernamental en España para un beneficio muy probablemente personal de unas pocas personas y efectivamente manchándose la sangre, digamos, de las víctimas de regímenes dictatoriales, en concreto el de Venezuela, evidentemente, y muchos otros. Entonces, yo no sé si llegaremos realmente a conocer todos estos datos para que efectivamente no se pueda tener una lectura, no digo equidistante, pero polite, ¿no? O sea, un poco tranquila de lo que es Zapatero. Pero, Luca, ¿tú recuerdas lo que pasaba? Y además tú publicaste muchas cosas. Cuando asociabas Podemos y la izquierda española a Venezuela. ¿Tú recuerdas lo que pasaba cuando se hablaba de Venezuela, cuando fue Albert Rivera, por ejemplo, antes de unas elecciones? Se reían, lo negaban el nexo, hablaban de prácticamente conspiración, incluso con los trabajos de Monedero acreditados, incluso aunque les sabía que Rejón había estado allí. Monedero que estuvo en el 24, al igual que Zapatero, blanqueando todo aquel proceso electoral. Bueno, o sea, eran los dos, yo creo que son las dos figuras por relevancia política principal en España, la cabeza de puente de un intento del chavismo y luego de Maduro de legitimarse. Sí, claro. Yo me vi a Monedero en Honduras hace poco. Bueno, lo contaste aquí. Sí. Y hay una diferencia, yo creo, sustancial.
O sea, imagínate abrir la puerta de un hotel en Tegucigalpa y verte a Monedero con unos hackers allí, con unos ordenadores, uno con la camiseta de Chávez. Yo digo, ¿de qué es esto? O sea, es como... Madre mía. Esto hay que Qué contarlo, foto. ¿no? Sí, sí. Y le hicimos unas fotos y nos persiguió y se dio cuenta. Pero hay una diferencia sustancial. Monedero... Tienes incluso que simpatizar con él porque no engaña a nadie. Monedero es lo que es. Y es tal cual. Y además yo creo que es transparente. Él te dice lo que hace y lo hace. Y yo eso lo respeto en alguien. Zapatero es un expresidente del gobierno. Es alguien que ha tenido acceso a secretos de Estado. Es alguien que vende en Estados Unidos la posición de que yo fui 2 veces primer ministro de España, yo estuve y traté con todos ellos, yo tengo fotos con Barack Obama y con sus hijas, que esa es otra, y con muchísima gente, y esto lo traigo a la mesa, ¿no? Y además puedo vender el hecho de que con mi intervención se está liberando a presos políticos y que yo doy garantías de que yo no he hablado nunca con ningún miembro de la oposición o el exilio venezolano en Washington, que pasan todos por allí, o aquí en Madrid, que me haya hablado bien de Zapatero. Nadie que pueda decir, es que gracias al señor José Luis Rodríguez Zapatero podemos decir que ha habido un poquito más de democracia, un poquito más de libertad, un poquito más de paz en nuestro país. Zapatero es un instrumento necesario del clan Rodríguez para perpetuar la dictadura chavista. Y Trump ha truncado eso. No Trump, Marco Rubio, que sabe perfectamente... Marco Rubio mola, ¿eh? Él sabe perfectamente la cabeza quién pensante. es José Luis Rodríguez Zapatero. Porque yo he hablado con Marco Rubio cuando era senador de Zapatero. Y uno de los grandes interlocutores de Marco Rubio, en muchos años, era Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que definió a Zapatero con esta palabra, lo siento, es un insulto, no es mía, es un soberano imbécil. Eso es lo que dijo Luis Almagro. Luego tuvo que pedir perdón, pero lo dijo. Almagro es una figura interesante que cuando estaba en el gobierno de Uruguay te la cruzabas en el autobús y que... Y pasó de la izquierda más militante a ser el peor enemigo de las Correcto, dictaduras. y además ahí le odia todo el Frente Amplio, además, por esa cuestión, porque le consideraban un traidor. En cualquier caso, bueno, una pequeña cosa sobre esto, es decir, porque comentabas, Luca, cómo esto se aborda o cómo se... Vamos a ver, a la gente yo creo que hay que explicar una cosa que es básica, pero que a lo mejor no es tan obvia. Aquí, básicamente, los enemigos de Occidente, como yo los llamo, que es donde está lo que decía David, Irán, ese bloque de la izquierda sudamericana, Rusia, China... nosotros somos enemigos de la libertad. Enemigos de la libertad, claro, es decir, nosotros, pero toda esa guerra híbrida ha calado y es verdad, somos democracias imperfectas, tenemos errores, de vez en cuando sale un radical o de vez en cuando hay algún derecho que se limita de alguna forma, que yo creo que es siempre errónea, se limita la libertad de mercado, aparecen oportunistas, pero es que enfrente está eso. Entonces yo creo que a la gente hay que hacerle una reflexión. Somos imperfectos, pero que toda esta gente que nos está moviendo hacia ahí, y Zapatero es evidente que desde el primer día que llegó al poder, que ha intentado situarnos fuera del bloque ese occidental, del bloque de la OTAN, del bloque de países que reconocen unas libertades, unos derechos, unas obligaciones a sus ciudadanos, esta gente quiere lo contrario. Y el terreno hacia el que nos acercan es un terreno oscuro, de falta de libertad, de falta de derechos, de pantanoso, donde hay... Pero hay que dar explicaciones por casi todas las acciones de la vida. ¿En qué cabeza política esquizofrénica cabe ser el primer presidente que aprueba el matrimonio gay y a la vez firmar una alianza de civilizaciones con Irán? Con Irán. O sea, realmente alguien que es capaz de hacer eso en un mismo mandato es de ingresarlo en un psiquiátrico. Porque tú puedes estar dotando de una libertad formal a las parejas del mismo sexo en un país, pero no puedes estar firmando una alianza de civilizaciones con un régimen que ahorca a los homosexuales. Yo casi antes de tener matrimonio preferiría que salves a los pobres gays iraníes de ser ahorcados de los edificios públicos. Métete en eso. Y en Venezuela tenemos a estos colaboradores necesarios que han dado una década de oxígeno al dictador. Sí, sí. Es que María Corina Machado, que puedes pensar de ella lo que quieras, lleva una década diciendo, hasta que Estados Unidos no se meta y dé un petardazo mostrando fuerza,
esto no se va a acabar. Y Zapatero es cómplice necesario. Y yo creo que María Corina tenía razón en su diagnóstico. Sí, totalmente. David, te puedo. Mira, tú, o sea, hace poco hiciste una entrevista o sea, estuviste con ella. Sí, lo publicó en ABC. La información que a mí me llega, yo no sé si es correcta o no, por eso casi te lo pregunto. O sea, yo la pongo sobre la mesa, verás. A mí lo que me llega es que uno de los intereses de Corina Machado, más allá de democratizar Venezuela y que vuelvan toda la normalidad, digamos, en su país, es también, oye, un poco pasar, o sea, pasar cuentas, o sea, ver... Que los culpables paguen. Exacto, o sea, hacer un análisis también de todos aquellos colaboradores externos, o sea, de otros países que efectivamente acabaron legitimando. Espera. Entonces, a mí lo que me han llegado a decir es que, digamos, en el top 3 o top 4 de los que ella querría señalar y ver exactamente lo que hicieron, están, además de Monedero, el señor Zapatero. ¿Tú crees que esto es cierto o no? Mira, María Corina Machado yo creo que es una persona con una gran capacidad de sacrificio. O sea, si a ti te dan una medalla del Nobel y eres capaz, te dan el Nobel de la Paz, y eres capaz de darle la medalla a otro con tal de que invierta más recursos en la liberación de tu país de la dictadura, eso ya explica un poco cómo ella incluso no está pensando en ser presidenta de su país. Está pensando precisamente, como tú dices, en algo que yo hablé con ella en mi conversación, en una comisión de la verdad. Porque en Venezuela se va a necesitar una comisión de la verdad. Porque tú necesitas que presos como Lorenz Salé o Iván Simonovic, o gente que ha sido torturada, cuente lo que ha pasado. Gente como Tamara Suju, que si no la seguís, os recomiendo que la sigáis, que ha dado una documentación extensísima de todas las torturas y todo lo demás, y que haya mapas de la tumba, del helicoide, del DGCIM. Pero claro, ahí está claro que María Corina Machado es muy consciente del papel que han tenido los blanqueadores de la dictadura. Pero no solo Zapatero, también gente en Estados Unidos como Rick Grenell, el eterno rival de Marco Rubio, que lo que han hecho es negociar con el dictador para darle oxígeno. Y si algún día hay una comisión de la verdad y todo esto se tiene que saber, se sabrá y se incluirá. Lo que pasa que te puedo decir, porque sí que tengo fuentes en la Casa Blanca que esto me lo han comentado, se teme mucho por la destrucción de pruebas por parte de Delcy. Y si alguien puede destruir pruebas de la implicación de Zapatero y otros en posibles vulneraciones de derechos, Delcy Rodríguez es la primera, ¿no? Porque es amiga íntima de él. Tengo una pequeña cosa que comentar sobre la operación de Acento, es que me lo están pasando ahora. Mira, pues vamos a introducir el tema y así lo comentas. Es que está bien esto, ¿vale? Joder. Venga, Juanín, vamos a repasar lo de Acento, que claro, vamos encajando las piezas y de repente Acento. ¿Cuánto hemos hablado de Acento? Que vendemos, ¿eh? Vamos a repasar. Y poco a poco se van despejando esas incógnitas porque una multinacional francesa, Havas Media Group, o Havas, accionista del grupo Prisa, ha cerrado la compra de Acento. Hablamos de esa consultora fundada y dirigida por los exministros José Blanco, exministro de Fomento en la era Zapatero, y Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en la era Rajoy. La valoración de la transacción se estima en cerca de los 30 millones de euros y el motivo de la venta es la superación de los 10 millones de euros de facturación. Y a todo esto hablamos también de Antonio Hernando, que es otro de los fundadores de Acento, que ha confirmado ante el juez de las cloacas del PSOE que participó en una de las dos reuniones que mantuvo Leire Díez en Ferraz y que durante la misma se abordaron las informaciones sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, que habría recabado el excomisario Villarejo. Por otro lado, también ha declarado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hoy en libertad provisional, ante el juez del caso Leire, y ha asegurado que la antigua militante socialista tenía audios sobre los prostíbulos que regentó el suegro de Pedro Sánchez. Bueno, los prostíbulos del suegro, ¿cómo van a salir más cosas? Tendremos oportunidad, pero lo de Acento, Rubén. Es que estaba bien porque me estaban pasando ahora, que ellos habían recompuesto la página después de la operación de venta. Vamos a ver, Havas, el grupo francés, pertenece a Vivendi. Vivendi es una multinacional gigantesca de Vicent Boyoguet, que es curioso porque este hombre es muy de derechas en Francia y, bueno, en Francia y en todos los países donde vaya, es un hombre de derechas. Esta multinacional es gigantesca, presente en los 5 continentes, con negocios múltiples. Bueno, de hecho, los Boyoguet han llegado a tener hasta negocios de materias primas en África, y dentro del negocio de la publicidad y de las relaciones públicas tenía Havas. Havas compró Tinkel, que es un poco complicado, pero vamos a quedarnos con la línea de nombres. Tinkel era una empresa de comunicación española que era propiedad de Javier Curtis. Javier Curtis era el nombre que hasta ahora no se había comentado que estaba también detrás de Acento y era uno de los accionistas. Y ahora veo que lo han recompuesto ya la empresa. Acento lo van a llamar HE Group.
y Advisors, y aparece Javier Curtis como uno de los accionistas o como uno de los hombres fuertes de la compañía, y ahí está ya metido Pepe Blanco y, por supuesto, Alfonso Alonso, que fue, de hecho, fue ministro de Sanidad, si no me equivoco. Sí, fue Alfonso ministro del Alonso, gobierno del Partido Popular. Entonces, ¿qué es Acento? Para la gente que todavía no lo sepa, pues básicamente una empresa de relaciones públicas, las Public Affairs, como dicen, en la que estaba, la fundaron Pepe Blanco, como decía Juanan, Antonio Hernando, también estaba este señor, Alfonso Alonso, y bueno, por supuesto, Elena Valenciano, Valeriano Gómez, el hijo de González Pons, que llegó ahí después de haber sido consejero en la filial española de Gazprom, y entre los clientes que tenían estaba Huawei, la Embajada de Marruecos, para hacer lobby por la seguridad en el estrecho y por los agricultores marroquíes, la Liga, Mediapro. Y es curioso porque no es baladí, de verdad. Lo que haya aflorado el nombre de Javier Curtis, que es una persona que tiene mucha influencia mediática y mucha influencia también en algunas personas, como Pepe Blanco, que a la vez es uno de los grandes caballos blancos del entorno empresarial del PSOE, muy significativo esas conexiones. A lo mejor lo he dicho muy rápido y no se ha entendido muy bien. No, pero esto tendríamos que hacer como en las películas, ¿no? Cuando pones una estructura mafiosa, esto de aquí, entonces luego de aquí sale esto, de aquí tal. Un panel tipo el de Euclés para su novela tendrías que hacer. También, sí, sí. No, pero es importante porque no solamente Acento, no solamente estaba gente del PSOE, también estaba del PP, pero sí, el socio claro, oculto, es que... el socio oculto ha aflorado ya, y eso es muy relevante. Pues mira si tienes faena para el viernes, ¿eh? Bueno, es relevante, es llamativo también porque Vivendi es un grupo que en su momento mostró interés para comprar Prisa. Bueno, de hecho tiene el 15%, el Sí, 11%. pero durante la pandemia el gobierno hizo un decreto que todavía es vigente, que permite a la Moncloa prácticamente bloquear cualquier tipo de compra de empresas extranjeras, en fin, que se hagan con una empresa española sin tener el visto bueno, el sello de la Moncloa, ¿no? Entonces la operación, en aquel momento la operación de Vivendi pues se bloqueó. En cambio, en ese caso es curioso porque ese mismo grupo, ¿no? Vivendi, y claro que en ese caso, en el caso de Prisa, yo creo que hubiera modificado muchos ciertos equilibrios, y no sé si decirlo cultural-políticos, o sea, decir, evidentemente, pues que un grupo de esta relevancia para el centro-izquierda pues cayera en manos de un grupo francés, como tú bien decías, políticamente de corte conservador de derecha, pues imaginaros la importancia de este tipo de operación que la Moncloa claramente bloqueó. En cambio ahora, o sea, han ocupado, ¿no? O sea, han comprado la joya de la corona de todo lo que es el entramado de este izquierdismo, en fin, sanchista, zapaterista y tal, en el ámbito de la consultoría. A mí me parece una operación muy importante, muy relevante. Quizá todavía es pronto para entender exactamente de qué estamos hablando. Lo cierto es que Acento ha sido eso, o sea, yo diría el brazo económico del sanchismo o en el ámbito de la consultoría. O sea, Acento aceptaba trabajar como lobista de empresas como Huawei o otras empresas, o las marroquíes y tal, como lobista en Bruselas. O sea, muchas otras consultoras de nombre, en fin, de importancia internacional, claro, no querían meterse defendiendo los argumentos o los intereses chinos en Bruselas, porque claro, porque eso tenía una connotación política, ¿no? En cambio, Acento, digamos que estaba dispuesto a ponerse en el grupo de los malotes del instituto, para así darle una clave metafórica. Pues, y todos sabemos que Pepiño Blanco, que al fin y al cabo es realmente quien manda en Acento, por mucho del pobre Alonso, que yo creo que le ha metido para dar esa idea un poco de transversalidad. Bueno, pobre. Bueno, pobre no, pero te quiero decir que Pepiño Blanco es... Sí, Alfonso Alonso es corto. Sí, el cabeza pensante es Pepiño Blanco. El capo de Acento. Tonto como el dicho. ¿De qué quieres el bocadillo? ¿De jamón mismo? Hombre, tontico. Claro. No, claro, o sea, ahí... Pero quiero decir, la clave es Blanco. Sí, la cabeza intentaron pensante. meter a Garzón también, Alberto Garzón. Intentaron meter a Garzón, ahí hay una historieta, Es porque verdad, ahí hay una historieta, porque claro, la operación de Acento era efectivamente sumar esos tipos de perfiles de varias connotación política para tener esa idea de transversalidad, ¿no? De gran familia. Garzón, por lo visto, lo que me contaron a mí es que Garzón había dicho que sí, luego hubo una campaña en contra de toda la gente de Izquierda Unida y tal, entonces se le reculó a última hora y por lo visto, por lo que me han contado en Acento, se llevaron un gran cabreo porque, digamos, se le había quitado la palabra que había dado de firmar con ellos. Pero bueno,
Ahora, claro, yo creo que aquí la clave política, si la queremos buscar, más allá de los 30 millones, ¿no? Han pagado 30 millones, o sea, por lo tanto, quien tenía acento, quien sigue teniéndolo más o menos, o sea, se ha metido un buen dinero en el bolsillo. Pero la clave política que algunos sugieren en ese momento, todavía repito, es muy pronto, es que quizás Pepiño Blanco, la gente de acento, entiende que la época del sanchismo empieza a flaquear. O sea, que es un poco la típica salida, ¿no? Táctica de decir, mira, esto antes de que se acaba, pues yo, en fin. Sí, recojo ya la pasta y luego ya veremos por dónde viene el trinque. Da un poco esta sensación, ¿no? Sí, pero llama la atención. Pero como solo da acento aquí en numerosas ocasiones, claro, estas conexiones, Antonio Hernando por ahí, ahora me voy, su mujer también estaba metida, el hijo de González Pons, Alfonso Alonso, o sea, es que es todo... Bueno, Antonio Hernando, de hecho, pasó de estar en acento, empresa que hacía lobby por Huawei, a que de repente va Pedro Sánchez a China, se reúne con Xi Jinping, vuelve y le nombra secretario de Estado de Telecomunicaciones a Antonio Hernando. Sabiendo que fue el que la apuñaló. Pero claro, hoy como hemos conocido lo de la audiencia que ha ido al juzgado, que ha ido Antonio Hernando diciendo sí, hablamos de las saunas del suegro. Que Óscar López también quiso saber qué había de esas grabaciones. Pero Óscar López debe ser que no tiene nada y entonces le ha dicho Sánchez, dale, pues candidato a la Comunidad de Madrid como premio. Yo no sé Hernando, yo no sé si tú quieres saltar ya a eso, pero... Sí, saltamos. Hay una noticia que publicó Ketty Garat muy interesante sobre los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, que la famosa reunión de Leire con Dolcet, el abogado Dolcet, con Hernando, donde se habla del tema de los materiales que tenía el comisario Villarejo y del tema de la sauna y tal. Claro, es una reunión que se celebra al tercer día, creo, de reflexión de Pedro Sánchez. Entonces, claro, Hernando, 2 o 3 años antes, había sido un enemigo de los sanchistas porque se le consideró un traidor. Sánchez era fíjate, Sánchez además era el protegido, era el Pepiño Boys. Había 3 chicos que eran los delfines herederos, la cantera de Pepiño Blanco, ¿no? Eran Pedro Sánchez, Hernando y Óscar López. O sea, fijaros, digamos, ¿no? Tú antes decías, tenemos que dibujar en la pizarra, pues esto ya daría como, ni siquiera para una película, esto ya es una serie, porque fíjate como... Una novela de Euclés. Bueno. ¿Cómo se dibujaría de realismo a Óscar López? A ver, que no sea una película de Scorsese, depende de... No, yo siempre me ha llamado la atención, siempre lo he pensado, de verdad, que cuando alguien se enfada, es un poco de broma, ¿eh? Cuando alguien se enfada con Sánchez y quedan entre ellos en el bar detrás, debajo de Moncloa, dicen, me va a contar a mí algo el padre de la mujer a que se dedicaba, me va a dar alguna lección tal. Y yo creo que lo de las saunas tiene que ser dentro de los cabreos, una cosa del día a día de... Tanto interés por las grabaciones sí. Y bueno, y que ha reconocido que sí que las hay. A ver, las haylas. ¿Le que ha reconocido que hay saunas? Santos C, que era su nombre en clave en la operación para que no lo pillaran, se referían a él como Santos C. Y cuando se equivocaban era ese Cerdán. Eso cuando no. Esta información, ¿dónde no la verán? En El Plural. Que además David Alandete es noticia con nuestra querida Lupe también, porque ya que ellos lo llevan ahí como que no se note, nosotros lo decimos para que se entere todo el mundo. Sí, ¿no? Lo vamos a destacar porque el diario, El Plural ha sido condenado en costas por incumplir el derecho de rectificación del periodista David Alandete, que tengo aquí a mi izquierda, corresponsal de ABC en Washington, al que acusó de alentar las críticas de Donald Trump a España. Alandete había preguntado al presidente de Estados Unidos en rueda de prensa por su opinión ante la negativa del gobierno español a aumentar al 5% el gasto defensivo para la OTAN. Consideraba que el diario atacaba su honor y reputación profesional al adjudicarle una intención política por una pregunta de interés público, además de incurrir en falsedades e imprecisiones, como que tuvo un enfrentamiento con Óscar Puente en redes sociales. Sí, antipatriota te decían por preguntar esto. ¿Te acuerdas? Eso fue Puente. Y lo dijo en Televisión Española, no en El Plural. Aunque a mí a veces ya me cuesta distinguir las noticias del Plural de las de Televisión Española, sinceramente. Creo que incluso El Plural tiene más calidad en muchos sitios que determinados programas de Televisión Española. Pero lo del Plural es que llama o sea, es el antiperiodismo, es la cloaca máxima y absoluta, es el bulo más atroz convertido en vertedero de todo el sanchismo, ¿no? Porque cuando yo hago una pregunta a Donald Trump, que por cierto, la primera pregunta la hace la agencia EFE. Yo me sumo, hago una pregunta cuando tengo oportunidad, con Zelensky al lado, que es el mismo día que pregunto una cosa de Maduro y Trump me dice, en pocas palabras, que Maduro le está jodiendo, lo dice así y que se lo va a llevar por delante, ¿no? Pero ahí le pregunto de España, la ministra de Defensa me acusa a mí de instigar las críticas, el de
transportes, que ya me dirás tú qué hace el de transportes ahí, pero bueno, me llama antipatriota, y la basura esta del Plural se pone a publicar que conozcan a David Alandete, el periodista que instiga las críticas los ataques de Trump a España. Yo le escribí personalmente a la autora de la nota, porque encima eso venía firmado, y le dije, no me has contactado, la mayoría de las cosas que cuentas son falsas, esto es falso, te pido esta rectificación. Lupe, que es maravillosa, les hizo un reclamo y lo que hicieron fue cambiar la noticia sin poner fe de errores. Que eso para cualquier periodista es un fallo atroz, es una renuncia. Si hay un error y alguien te lo afea, tienes que rectificar. Y tienes que poner cuál es la rectificación, qué es lo que te quitas y qué es lo que pones. Porque si no estás rompiendo la relación de confianza con el lector. Y también deciros que Lupe es también mi abogada en la demanda puesta a Óscar Puente. Y por el mismo razón. Entonces, después de esto, yo si fuera Óscar Puente estaría bastante nervioso, porque yo creo que con Lupe no se juega. No. Por eso también el Plural le hace unas campañas a Lupe muy interesantes. Sí, nos la llama la abogadísima, ¿no? Era como la abogadísima defensora de las tesis neoliberales y... O sea, tremendo, ¿eh? Tiene una sección dedicada a Lupe en el programa. El Plural, es que claro... Dices, estos son los de los 2 DNIs falsos del juez Peinado. De la bomba lapa, se inventaron. ¿No? Bueno, la también, bomba, que además eso no es una equivocación. Porque una cosa es equivocarse, que todos nos equivocamos. Eso sí que es un bulo. Como eso es decir, voy a quitar estas partes de la conversación para hacerlas pasar por algo que es mentira. Dices, oye, ahí no te estás equivocando, que todos nos equivocamos. Esto me lo perdí yo, lo de la bomba lapa. Que bueno, súper fuerte. No, nada, que fue un chat, ¿no? Sí, de un chat de guardias civiles. Que formaba parte de la trama de Ábalos y tal. En fin, era un chat donde una persona de ese chat hablaba, bueno, habrá que poner, no sé, la bomba lapa al presidente del gobierno, pero que luego en realidad seguía la conversación y era evidente que era, en fin, una butad, una broma, diciendo, no, al revés, nos lo van a poner a nosotros y tal. Pero claro, lo que estaban intentando demostrar ellos era que había un sector de la policía patriótica o lo que fuera que querían matar a Sánchez. A matar a Sánchez a través de una... Y luego era al revés, era que ellos temían que le pusieran. Lo que pasa es que era un chat, una transcripción de un chat que enseguida, de hecho nosotros... En Objective además fue el que lo desmintió, es verdad. Es verdad, rapidez, porque enseguida demostramos que era efectivamente una mal transcripción, si quieres ser, digamos, muy elegante de aquel chat. Y ellos tuvieron efectivamente, y creo que recular, pero aquello era claramente una operación de distracción, yo creo que orquestada desde el gobierno, para intentar embarrar una situación de enorme dificultad. Son varios intentos, lo han intentado, pero fijaros con el tema de Julio Iglesias, de que estamos hablando. Yo creo que son todos maniobras de comunicación política para intentar desviar los focos de lo que... Ojo, que hubo un momento que con los 46 muertos del accidente... Ese medio que publicó lo de Julio Iglesias iba abriendo con Julio Iglesias. Sí, seguía con el rollo. Sí, que además decían, no, hemos estado 3 años de investigación. 3 años de investigación. Sí. Y no habían descubierto en 3 años que tenía un OnlyFans, una de ellas. Es decir, que a lo mejor había algo que apestaba, ¿no? Pero ahí hay una figura que me llama la atención. Hay que decir el nombre porque los equidistantes al final, de verdad, como siempre están donde está la caja registradora, no había salido la noticia ese mismo día, no llevaba 5 horas circulando por ahí. Y Libros del Asteroide, Ignacio Peiró, que habían vendido no sé cuántos libros con un libro laudatorio sobre Julio Iglesias antes de comprobar si lo que estaba publicando el diario era verdad, ya le dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva edición para actualizar todo eso. No, hombre, no, aquí no se puede estar al caldo y a las tajadas. Es un ejercicio de oportunismo atroz. Al final, el problema de todos estos equidistantes es que generalmente se sitúan a una distancia mucho mayor de la verdad o de lo justo que de lo que realmente es injusto. Pero bueno, y con respecto al Plural, es que hay una cosa que no me resisto a decir porque tengo muy mala leche, además es lunes y además está nublado. Mientras hacía estos ejercicios contra Lupe y contra ti, David, el Plural había publicado que ellos tienen un conflicto accionarial con el accionista que tiene el 40% de las acciones, que a lo mejor al señor Chema Garrido le debería preocupar más en ese momento que cualquier cosa que leyera en la prensa por ahí. Pero bueno, se ve que mira hacia afuera, abre la ventana y grita contra otros porque por dentro tenía en ese momento algún problema complicado. Sí, si esto pasa por leer a Peiró. Hay que leer a David Alandete y sobre todo su nuevo libro, que está ahí, Objetivo Venganza, ya disponible en todas sus librerías y también en Amazon para los más vagos. Sí. Dejamos el enlace en la descripción. Y mañana a las 7:30, en la Asociación de la Prensa, Claudio Coello número 98,
estará David Alanete, que además está con Ketty Garat y con Maite Rico. Nos podríamos pasar para saludar y apoyar. Vamos, todos Venga. sois bienvenidos. Pues ahí estaremos. Y como habéis estado muy bien, y estamos con... Rubén, esto te va a gustar. Hemos hecho una campaña. ¿Cómo es el eslogan? Más frío, menos precio. Eso, más frío, menos precio. Muy bien. Entonces, muy bien. claro, pues tenemos sudaderas para vosotros. Vamos a empezar con nuestro querido Luca. Hoy te llevas esta. Gracias, y la verdad es que no sé si te gusta, si no lo puedes regalar. Me encanta. Sí, esto se va a acabar, también os digo. O sea, vais a tener que empezar a hacer gasto porque esto no puede ser. Una sudadera con capucha para nuestro querido Luca. Hoy te llevas tú esta, Rubén. Oh, qué bueno que... Te pega. Hombre, profesor. Hombre, Profesor Ancho Bastos. no, el otro día bajé a por el pan con la de escotado y la gente Pues decía, mira. qué buena es. Y yo decía, de freedomcollection.es entre ustedes, que además ahora yo... Mientras seleccionaba la barra de pan, ¿no? que, claro, que la información buena, real, independiente no es gratis. No es gratis, no lo es. Ah, mira, esta es para ti, Juanín. Ahora David, Anda. es que para ti tenemos varias. Muchas gracias. Esta es para ti, Hombre, que además la habías bueno. pedido insistentemente. Contra el mundo Contra el moderno. mundo Sí, señor. Ya tengo el full pack Imperio Español. Sí, sí, ahora ya Ahora es una maravilla. Sudadera Bueno, al 40%. Muy chula. A ti, David, te damos Gracias. esta. Freedom, claro, como estás Me ahí en encanta, Estados Unidos. Esto. Charlie Kirk, tal, Freedom, sencilla, clásica, Freedom bien. Collection. Y esta, a ver si lo conseguimos, para que se la des a Trump, no para que la lleves tú, no. Esta es para que se la des a Trump. Cuando estés en el despacho Val. Para A que ver, se la a ver lances. si, oye, a ver si lo conseguimos. Va con la portada del libro, ¿eh? Claro, oye, mira, oye, Es verdad. ni hecho adrede. Ahí está. Fíjate, pues a ver si se la das, se la puedes dar a Trump. Se la voy a dejar allí en la mesa Y a ver qué y a hace. ver qué hace. Si os Sí. denuncia, no es cosa. Tú solo eres No. mensajero. No. Claro, puede decir, you're doing a great job, que es lo que siempre dice. Cuando no sabe de qué habla, dice, estáis haciendo un trabajo fantástico, ¿verdad? Eso Sí, lo dice veces. mucho. Dicen, ¿qué opinas de tal? Tremendo job. Sí, he's doing a good job. Yeah. Pues eso. Entonces, ¿Qué le parece Collection. Stalin? Hizo un tremendo job. Pero voy a hacer entrega de esto en la Casa Blanca. Venga, ya os va. contaré a ver qué pasa. A ver. Si hay un litigio con Trump, ¿te imaginas? Litigio Trump Big One. Que venga a buscarnos. Sí, Que bueno. venga. Le va a decir le va a decir al Delta Six Force ese que se llama Maduro, bring me Jano García. ¿Te imaginas un día que viene Qué final y nos tan llevan en sospechoso. helicóptero? Hombre, a ver, estaría guapo. Por una parte dices, coño, mola. Con Maduro, con Puff Daddy, te lo pasarías bien. Sí, es Pero yo, un poco, parece si que vienen luego, aquí, yo Luigi renegaré Mangione. que trabajo en B1. con buen criterio. Me iré corriendo. Con buen criterio. Luca, nos vemos lunes que viene. Hasta la próxima. Rubén, te vemos el viernes en lo que no te han contado Aquí de estaremos. vete a saber, porque tienes un montón de trabajo esta semana, ¿eh? Sí, efectivamente. Nada, sobreviviremos y contaremos a la gente cosas interesantes. Por cierto, tengo que contar otro día, el día que fui a la taberna, es que no me ha dado tiempo hoy, del padre de Monedero, que en paz descanse, lo digo por... El padre era molón. Y sacó una pistola. ¿El Ya padre? estoy- ¿Veis cómo era Otro molón? día lo cuento. Vale. Oye, lo que tienes a la gente en Ascua es que has dicho, me voy del Independiente. Ha sido un placer y tal, y ha dejado ya el personal. Pero no sé si lo puede contar aún. No, Todavía no. no, todavía Vale. no. Bueno, pronto habrá noticias que va a estar en otro sitio. porque muchos se han Deja que lo preocupado. cuente él cuando va al plural. Ay, perdón. Bueno, era sustituir a Javier Ruiz por la mañana, pero bueno, ya está. Sería un gran fichaje, Tiembla, hincha pronto. Sería un gran fichaje. Estaremos atentos a tu anuncio en redes sociales. Bueno, y aquí también lo dirás. Sí, me da vergüenza. Bueno. Sí, claro, es que desde que al plural, ¿cómo no te va a dar vergüenza? David, a ti te vemos mañana en la presentación del libro. Te leemos en ABC, te seguimos en tu cuenta de X y también aquí, en Big One, que es tu casa. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Juanín, tú y yo nos vemos mañana Mañana más, si Dios quiere, y siempre contra el mundo moderno. con nuestro querido Héctor a los mandos, un día más. Ya saben, ¿cómo era? Más frío, menos precio. Más frío, menos precios. 40% todas las sudaderas, tanto clásicas como con capucha. Y luego ofertas flash los calcetines. Yo soy de team doble calcetín, no sé vosotros. En invierno doble calcetín, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además Sí. que se te queda la marca ahí, que luego te duela un poco cuando estás en la cama y te lo tienes que quitar del todo. Bueno, quizá tampoco es... Qué detalles. Pide un triple calcetín, Jano. No, Recibe si los no 3 acabas el pares. invierno así es que en tu casa hay solo radiante, algo que funcione muy bien. Exacto, demasiada opulencia. Bueno, pues entrar a videocollection.es. Más, ¿cómo es? Más frío, menos precio, ¿no? Más El frío, peor menos eslogan de la precio, historia porque amigo. no nos acordamos ninguno. Sí, la verdad es que Más es- frío, menos precio. es más frío, menos precio. Nosotros regresamos. Le he dicho adiós a Héctor, ¿no? Sí, Héctor, a los mandos. Sí. Nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.